Palo. Bueno, ¿cómo andan? No sé ni cuántos somos, pero quiero ponerme pantalla completa. A esta, así me veo la carota porque. Y veo que estoy señalando. Bueno, bárbaro. Muy bien. Bueno, buen día. Espero que ande muy bien. Bueno, como dijo Paloma, vamos a ir abordando un tema que es el tema que vamos a ver hoy sobre fraude y solidaridad. Es un tema que suele traer mucha complicación, casi siempre mucha mezcla, y precisamente en general porque está mal explicado. No solo digamos, no digo por los profesores, no necesariamente, pero en los libros está muy mal explicado. Así que por eso, digo, por ahí es una clase que particularmente puede llegar a resultar útil. Eh, lo que sí, en todo caso, si tienen alguna consulta, por ahí son pertinentes en el momento, así que si tienen que interrumpir o lo que sea, acá por Zoom creo que pueden levantar la mano, por Facebook la pueden ir haciendo, y si corresponde, y si estamos en tema, interrumpimos, no pasa nada, y vamos siguiendo. Así que espero que salga de esa forma, que podamos manejarnos bien. ¿Está? Les reitero, yo esto lo he dicho en otras de las tutorías, en las reuniones que tuvimos, que bueno, estoy en el medio del campo y con un internet bastante eficiente, así que si se llegara a cortar o lo que sea, por ahí en 2 minutitos vuelve a arrancar, así que en todo caso me avisan. ¿Está bien? Bueno, hoy no sé por qué tengo un reflejo raro y el pizarrón a veces no se ve. Una porquería. Pero bueno, espero que funcione. Vamos a ver qué pasa. Si me muevo mucho, se desaparece el pizarrón. Es muy raro. Pero bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a hablar hoy de fraude y solidaridad. Y el tema este es un tema que muchas veces se aborda raro, se aborda medio mal. Así que vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. La ley es muy celosa con el tema de fraude. La ley de contrato de trabajo está siempre pensando en la posibilidad de que al trabajador de alguna manera lo estafe. Quisiera decir otras palabras, pero me parece que están prohibidas las malas palabras, no sé. Pero básicamente es eso, al trabajador casi siempre lo están por dormir, lo están por descansar, digamos. Y entonces la ley está siempre pendiente de eso, con distintas herramientas, de modo tal que precisamente se pueda tratar de evitar lo más posible este tipo de fraudes. Entonces la ley esto lo soluciona de dos formas. Con una previsión general, que es una previsión simple, que es lógica y que es bastante obvia en el marco del derecho al trabajo, que es la previsión que está en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo. Artículo 14 habla sobre fraude y simulación, y esa previsión se complementa con otra serie de figuras, que son figuras especiales, que la doctrina denomina correctamente figuras antifraude. La idea básicamente es la siguiente. Mientras que el principio general del artículo 14 indica sencillamente que si se produce algún acto jurídico que resulta una forma de huir del derecho al trabajo, de escaparse, tratar de escaparse de la ley de contrato de trabajo y de la protección que le acuerda al trabajador, ese acto fraudulento o al mismo tiempo cualquier caso de simulación, la ley lo trata exactamente como si fueran lo mismo, no le importa, no distingue. Es decir, ya sea que quieras encubrir un acto laboral con un acto que no tiene apariencia laboral, o ya sea que quieras realmente realizar un acto fraudulento, de las dos formas la consecuencia es simple y es la misma. La consecuencia es la nulidad, como siempre en el derecho al trabajo. Nulidad del acto que está en contra del ordenamiento y el inmediato reemplazo por lo que prevé la ley de contrato de trabajo o cualquier otra norma de orden público, que en el derecho al trabajo todas las normas son de orden público laboral. Así que entonces la solución es sencilla. ¿Me probás que hay fraude o simulación? El trabajador prueba que hay fraude o simulación, ese acto es nulo, automáticamente se reemplaza por las normas de orden público y listo, ningún problema, súper simple. Pero eso no es lo que nos importa a nosotros en esta clase, porque eso verdaderamente no es lo que trae inconvenientes. Lo que trae inconvenientes es el otro mecanismo que utiliza la ley precisamente para tratar de proteger al trabajador frente a posibles situaciones de fraude. Y este mecanismo son las denominadas medidas antifraude. Medidas antifraude. Que vamos a ver las más que podamos, pero que en realidad las que traen más complicaciones son las que prevén los artículos 29, 29 bis, 30, 31, 225, 228, por ahí 229 también. Veremos cuántos podamos llegar a observar. Pero la cuestión es que la ley de contrato de trabajo contiene una serie de herramientas previstas para intentar prevenir el fraude. Y esto entonces tiene un punto importantísimo. Esto es un punto central. Las medidas que establece la ley tienen dos puntos en común todas. Todas son antifraude. ¿Y esto qué significa? Significa que no hace falta que uno demuestre que existe algún tipo de fraude, sino que basta
con que se dé la situación que la ley prevé para que automáticamente la ley, en forma preventiva, proteja al trabajador. Y por ahí realmente no hay fraude, la verdad que no importa, no hay que probar fraude, ese es el punto. Están un pasito antes del fraude, son antifraude. Pero basta comprobar la situación para que la ley, que vamos a ver ahora en un momento nada más, para que la ley reaccione y proteja al trabajador. Ese es el punto que tienen en común todas, con una pequeñísima excepción que vamos a ver después, pero esa tiene ese punto en común. Y además tienen otro punto en común, que es la consecuencia. Y la consecuencia es el título de esta misma clase, de esta misma tutoría, que es la solidaridad. La forma en que la ley protege al trabajador es enganchando a todos los que están dando vuelta a los responsables en forma solidaria. Y la idea en ese sentido es simple. Nosotros en el derecho al trabajo, y mientras vamos estudiando la materia, empezamos a estudiar la relación que tiene un trabajador en forma individual respecto de un empleador también considerado en forma individual. Pero si lo tuviéramos que graficar, y quisiera saber si esto se va a ver o no, creo que se ve, perfecto. Si lo tuviéramos que graficar, ¿se ve? ¡Ah! Ese último no se ve. Por el reflejo choto. Es un reflejo choto. Voy a tratar de ponerlo más en el centro, que tengo menos reflejo. Al menos tengo pizarrón, qué sé yo. Es más fácil. Ahí se ve. Sí, voy a tener que usar el centro del pizarrón. Ahí está, ahí sí se ve. Entonces estamos acostumbrados a ver a una relación entre un trabajador y un empleador. Sencillamente de esa forma. Y entonces, igual si me muevo también lo borro. El trabajador y el empleador. Una relación sencilla a donde hay dos partes nada más. Pero lo que vamos a ver ahora van a ser una serie de figuras en las que empiezan a intervenir terceros. Y se empieza entonces a complicar la situación. Terceros ya sean terceras personas metidas, o ya sea que haya una relación entre, que aparezcan más empresas, que empiecen a aparecer relaciones interempresarias. Entonces, por eso, cuando vamos a ver esta situación, la solución en común que tiene la ley de contrato de trabajo, y que vamos a ver en lo sucesivo, es precisamente la solidaridad. La solidaridad básicamente para que el trabajador pueda cobrar su crédito, pueda tener protección en su crédito, independientemente de cuál es el responsable. Es decir, el trabajador le reclama a cualquiera el total de la deuda y después que entre ellos se arreglen. Entonces, dos puntos en común. Por un lado, medidas antifraude no requieren la demostración de fraude, y por el otro lado, el otro punto en común es la consecuencia, que es la solidaridad. Pero sin embargo, no nos basta para terminar de entender este punto el hecho de decir son todos solidarios. Es como cuando decimos, bueno, es lo más favorable para el trabajador, cualquiera sea, no importa. No, no nos sirve, no nos alcanza con saber solo eso. Necesitamos ser bien concretos respecto de cómo funciona esa responsabilidad. Porque no vale decir son solidarios, no vale decir eso. Hay que saber quién es el verdadero responsable y quién es un responsable indirecto que se lo condena entonces en forma solidaria. Pero ese es un responsable indirecto. Tenemos que identificar al responsable directo. Y ese es el punto central de estas figuras. La idea básicamente es como el derecho del consumidor. Esto por lo general siempre queda más claro. En el derecho del consumidor se ve mucho y por alguna razón siempre eso queda grabado. No sé por qué. Esto siempre genera problemas, pero el derecho del consumidor no. ¿Qué sé yo por qué? Ustedes saben que en el derecho del consumidor, si tienen, por ejemplo, una cadena de producción, está el productor, y el productor después, el producto se lo manda a una persona que hace un depósito, un depositario, ponele, en un galpón, qué sé yo. Después ese se lo distribuye a un supermercado, y después ese se lo distribuye al minimercado. El minimercado donde lo compra el consumidor. El consumidor compra entonces en el minimercado. La cosa es que imaginemos que como consecuencia de este producto que se produjo en toda esta cadena, el consumidor tiene un daño en su salud. Si pasa esto, el consumidor puede reclamar en forma solidaria a cualquiera de la cadena de producción. Es indistinto. Son todos responsables solidarios, así que el consumidor puede elegir a cualquiera de estos para hacer el reclamo. Y él va a cobrar. Lo importante es eso, que el consumidor que sufrió el daño, cobre. Después, ¿quién es el verdadero responsable? Al consumidor no le importa, pero a nosotros, como estudiantes o abogados, sí nos importa. ¿Por qué? Porque fíjense, si el daño lo produjo el productor, es una cosa, si lo produjo, imaginemos que el daño lo produjo el que tenía el depósito, que por ejemplo cortó la cadena de frío, y esto puede pasar. Pero ustedes, consumidores, ¿a quién le van a reclamar? Y le van a reclamar a la gente que más guita tenga. Le reclamarán al supermercado, que por lo general tiene mucha guita, o le reclamarán al propio productor. Entonces vamos a suponer que el productor es el que le tiene que pagar a ese consumidor la deuda
porque ese consumidor eligió reclamarle a él. La va a pagar, pero si el responsable en definitiva es el depositario, el productor tendrá una acción de recupero. Entonces podrá recuperar lo que pagó por culpa del depositario. Pero ¿quién cobra primero siempre? Y lo importante que es, que cobre el consumidor. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Lo que vamos a ver a continuación es exactamente lo mismo. Vamos a ver que hay un montón de figuras que pueden aparecer además del empleador, pero lo único que le importa a la ley es que el trabajador cobre, y que cobre de cualquiera de ellos. Ahora, el punto es que nosotros, como estudiantes y como abogados, tenemos que saber quién es el verdadero responsable. Así como lo vimos acá con el depositario, lo mismo tenemos que aprender a identificar respecto del empleador y los responsables indirectos o solidarios. Y por eso es que vamos a empezar a ver las figuras jurídicas que establece la Ley de Contrato de Trabajo en los artículos 29, 29 bis, 30, y vamos a ver cuánto llegamos. Empecemos entonces por el principio. Empecemos por el artículo, perdón, me está llegando acá. Empecemos por el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo supone una situación a donde aparece un trabajador que presta servicios en una empresa específica, y acá sí hay una empresa con un verdadero empresario, esto realmente es una empresa, pero sin embargo en el medio aparece una persona interpuesta. Cuando nosotros veamos el artículo 29 en los libros, vamos a observar que muchos de ellos lo titulan incorrectamente interposición fraudulenta. Y esto no es correcto. De hecho, la ley no dice ni siquiera eso. El título de la ley es interposición o intermediación. Pero por alguna razón en los libros pueden ser que observen, en los que están mal hechos, pueden ser que observen interposición fraudulenta. Y esto es un error. Específicamente es un error porque da, digamos, básicamente arruina toda la lógica de la ley. La idea de la ley no es que acá haya fraude. La idea de la ley es que por si acaso haya fraude, la ley actúe. Entonces no hace falta probar ningún fraude. Entonces no hay necesariamente una interposición fraudulenta. No necesariamente. Y de hecho vamos a ver ahora, en minutos nada más, un ejemplo claro a donde no habría una supuesta interposición fraudulenta. Sencillamente hay una persona en el medio. Eso no necesariamente va a ser un fraude, pero la ley de todas formas esta situación la contempla y regula para proteger al trabajador. ¿Cuál es el caso entonces? Es el típico caso en el que hay una empresa que, para esto lo pensó la ley, hay una empresa que pone un testaferro. Típico caso, un prestanombre, un testaferro, un hombre de paja, una persona que figura solo en los recibos. Imagínense que ustedes, este trabajador, empieza a trabajar en la empresa, vamos a suponer que la empresa es una importante empresa, una empresa conocida, IBM, contrata un trabajador, y el trabajador empieza a trabajar para IBM. Cuando llega a fin de mes, mira los recibos de sueldo, y en los recibos de sueldo figura servicios para empresas IBM SRL. Y si ustedes creen que el nombre que puse es muy trucho, esos son los nombres que utilizan, y sobre todo que se utilizaron muchísimo durante los 90. Este tipo de nombres, servicios complementarios para el Banco Nación, Sociedad de Responsabilidad Limitada sin plata. Faltaba que diga sin plata, literal, porque eran así de truchos las sociedades creadas. Entonces, fíjense acá, hay una gran diferencia. Acá hay una gran diferencia, esto es fundamental. Si ustedes participaron de otras tutorías, y específicamente de la primera de ellas, yo hice mucho hincapié, y creo que es algo que es muy importante, y que no terminan de aclarar en la doctrina y en la jurisprudencia, y esto es una pena, es muy importante la diferencia entre una empresa y una sociedad. Yo lo remarco constantemente. No es lo mismo una empresa que una sociedad. Una empresa es una organización, es una idea económica. Por ejemplo, IBM, la idea de IBM. Pero no hay que confundir la empresa con el empresario que dirige esa empresa. ¿Quién es el empresario que dirige esa empresa? Es la persona que la dirige. Y esa persona puede ser una persona física o una persona jurídica. En el caso de IBM, la empresa es IBM. Voy a borrar el artículo que ya sabemos que es el 29, pero voy a borrar para que no me ocupe lugar. La empresa es IBM, pero el empresario que dirige esa empresa se llama IBM Argentina, Sociedad Anónima, por ejemplo. Si esa es la razón social verdadera, pero en definitiva la sociedad que sea IBM. Entonces, una cosa es la empresa, IBM, Coca-Cola, Pepsi, no sé, una automotriz, Chevrolet, y otra cosa, bueno, por ahí el mejor ejemplo, McDonald's. McDonald's es la empresa.
McDonald's es esa organización a donde intervienen un montón de trabajadores, a donde hay un montón de medios materiales, a donde hay un montón de medios inmateriales, como la propia marca, como las propias patentes, las fórmulas o lo que sea, y produce un bien o un servicio. Eso es una empresa. Artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, McDonald's es la empresa, pero la sociedad que dirige esa empresa, es decir, el empresario, la persona jurídica que dirige la empresa, es Arcos Dorados Sociedad Anónima. Entonces esa es la diferencia que nunca tenemos que confundir. Una cosa es una verdadera empresa como IBM, y otra cosa es que venga una persona, Rodrigo, Roberto, o servicios en... Bueno, se cortó. A ver si se le recompone la señal a Juan Martín. Él me está escribiendo. Vamos a ver. Para los que se van sumando, Martín tuvo un pequeño problema con su internet, así que estamos esperando que se vuelva a conectar para reanudar la clase. Les pedimos paciencia. Mientras, les recuerdo que hoy tenemos tutorías de familia, ahora 12:30 de civil. También tenemos de familia a las 16 y finanzas y tributario a las 18. Así que quienes estén cursando o les interese la materia, los invitamos a que se sumen también en los distintos horarios a las tutorías.
Disculpen, es un problema que nos exceden. Ahí estamos, estoy viendo las preguntas por Facebook. Cuando, si Martín se vuelve a conectar, Juan Martín, se las hacemos. Sobre a quién se nombra la demanda. Muy buena la clase, muchas gracias. Si se demandan a dos. En las dos partes. Ahí se conectó Juan Martín. Ahí. Ok, estamos. Sí, anda ahora. Perdón. No pasa nada. ¿Estamos? Tenemos, perdón, antes que sigas, hay un par de consultas por Facebook. Genial, dale. Dice, bueno, hasta ahora muy buena la clase. Aclaro que no es internet, es Zoom. Está haciendo las cosas más raras, un horror. Pero bueno, ya espero que mejore. Bien. Juan Pablo pregunta, ¿a quién se nombra la demanda? ¿A la persona o a la empresa? Bien, obvio. Mirá, buena pregunta. Es importante, porque aparte de esto ya vamos a llegar y es muy importante. Pero uno nunca puede hacer un juicio contra una organización en el sentido de lo que es una empresa. Si te fijas la definición del artículo 5 de empresa, es una organización de medios con un fin productivo. Vos no haces juicios a la organización. A alguien tenés que identificar. Y quien dirige la organización, ese es el empresario. Y a ese le haces el juicio, porque el empresario es el empleador. Entonces el trabajador le hace juicio al empleador, no a la empresa. El trabajador no le hace un juicio a la empresa en la que está, le hace un juicio al empleador que dirige la empresa y que por ende lo dirige a él. Así que vos le tenés que hacer juicio al empresario, no a la empresa. ¿Otra? No tenés audio. Sí, está. En realidad pensé que eran varias consultas, pero se estaban respondiendo. Otra alumna le preguntaba si se demandaba a las dos, pero bueno, ya está la pregunta. Perfecto. En cuanto a las posibilidades de demanda, como en toda obligación solidaria, uno puede demandarle o reclamarle tanto a la persona que sea responsable, que consideremos responsable directa, como a la persona que consideremos que es solidaria. Todavía no llegamos a eso, pero ya en breve vamos a estar apuntando a eso. Así que, en definitiva, no sé bien en dónde me quedé, porque en qué momento bien se cortó, pero básicamente la idea es que hay una verdadera empresa, IBM, y aparece, sin embargo, el trabajador va a trabajar para IBM, y cuando llega a fin de mes, increíblemente, cuando ve los recibos, aparece una persona, en este caso una persona jurídica, que él no conoce, que no tiene nada que ver, una persona interpuesta. ¿Cómo soluciona la ley este problema en el artículo 29? La solución a la ley es muy simple. Básicamente atraviesa la ficción y establece que el vínculo directo se da entre el trabajador y la empresa para la que verdaderamente presta servicios, es decir, quien realmente goza de la prestación, dice la norma. Entonces, básicamente, cuando aparece una persona interpuesta, un típico prestanombre, testaferro, hombre de paja, llámelo como quieran, pero cuando aparecen estas personas en el medio que no tienen nada que ver, que no son la empresa donde el trabajador trabaja, entonces en ese momento la ley atraviesa la figura, dice, no señor, acá no hay un contrato de trabajo entre el trabajador y esta sociedad trucha, sino que el contrato de trabajo está entre el trabajador e IBM. Pero, como advertimos, todas estas figuras jurídicas tienen como característica la misma solución, y la solución es entonces la solidaridad. Y la solidaridad la vamos a graficar con esta línea puntuada. El responsable directo es el empleador, es IBM Argentina Sociedad Anónima, que es la verdadera empresa en la que el trabajador entró a trabajar. El responsable indirecto, el responsable solidario, es esa persona interpuesta que vino a prestar el nombre. Y esa es la idea de la ley. Así funciona el artículo 29. Este artículo 29 es muy importante, porque vamos a ver que las siguientes figuras que veamos, en caso de que se produzca algún inconveniente con las siguientes figuras que veamos, es posible que terminemos en un artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora bien,
vamos a pensar un poco en las consecuencias de esta situación. El trabajador, ¿figura registrado en los libros laborales de alguien? ¿Tiene recibos? Sí, tiene recibos. ¿De quién? De una persona que se llama Servicios Empresarios para IBM, Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Pero ese es el empleador? No, habíamos quedado que, de acuerdo a lo que dice el artículo 29, el verdadero empleador es IBM Argentina Sociedad Anónima. Por ende, el verdadero empleador, ¿lo registró? Bueno, vamos a preguntarle a IBM. Don IBM, ¿usted tiene registrado en sus libros al trabajador? Y lo más probable es que, si figura una persona interpuesta, es que no esté en los libros de IBM. Entonces, en esta situación, lo que suele ocurrir es que el que registra el contrato es la persona interpuesta, pero el que debió registrar el contrato es el verdadero empleador, que es IBM. Entonces la pregunta es, ¿este trabajador está bien registrado o está, como decimos burdamente, en negro? Y la respuesta es muy contundente. En este caso, si el trabajador figura registrado por un tercero, con los recibos de sueldo que emite un tercero, pero en realidad presta servicios para IBM, que es la verdadera empleadora, de acuerdo a lo que dice el artículo 29, este trabajador está en negro. Este trabajador está en negro. Y esto es tremendamente fuerte, porque ustedes, si no los vieron, verán en su momento, de hecho creo que vamos a dar un curso de liquidaciones, pero van a ver en el futuro, en algún momento, van a ver que las multas por pago en negro son muy importantes. Son, de hecho, de las multas más grandes que tiene la ley de contrato, el derecho al trabajo. Así que un trabajador esté en negro tiene consecuencias muy graves. Y también tiene otras consecuencias que son de índole práctica, que son importantísimas. Si el verdadero empleador es IBM, vos, ¿a quién le tenés que mandar las cartas documento? ¿A quién le tenés que reclamar que te pongan en blanco? ¿A quién le tenés que reclamar que te cumplan con las obligaciones del contrato y demás? ¿A IBM o a la persona que figura interpuesta y que figura en los recibos de sueldo? Mirá, si vos sostenés que se trata de una figura del artículo 29 y que por ende el verdadero empleador, el empleador directo, es IBM, entonces las cartas documentos se las tenés que mandar a IBM, que es tu verdadero empleador. Y por eso es tan importante identificar bien al responsable directo y al que es solamente solidario. No es lo mismo. Ahora, en la práctica, por si acaso estemos también con alguna audiencia que sea de práctica, en la práctica, lo más sano por ahí, diría yo, si tienen alguna duda, por si acaso, es remitir dos cartas de documento. Una carta de documento IBM, con su postura principal, diciendo, vos sos mi verdadera empleadora, vos me tenés en negro, porque vos metiste a un intermediario que no tiene que estar ahí, y decir, y subsidiariamente, en todo caso, vos sos responsable por otra razón. Y también mandar una carta de documento a de la siguiente forma. Para el hipotético caso de que alguna persona interprete que usted es mi verdadero empleador, entonces le mando esta intimación. Entonces ustedes están cubiertos ahí, porque tienen a las dos posibilidades y se salvan. Un reclamo principal contra IBM y un reclamo subsidiario, por si acaso, contra la persona interpuesta. Porque a veces no puede ser que no lo puedan demostrar tan fácilmente. Entonces esto puede pasar. Pero estas consecuencias son cruciales. De vuelta, el trabajador que está registrado de esta forma es un trabajador que está en forma clandestina, que está en negro. Y uno me va a decir, pero momento, alguien lo registró, que es esta sociedad trucha. Puede no ser trucha, pero alguien lo registró. Y alguien le pagó los aportes y las contribuciones. Este tipo negro, así como negro, no está. Y es cierto, algunos jueces dijeron, che, bueno, mirá, es cierto que no lo registró IBM, pero alguien lo registró. Así que no sé si está en negro, decían algunos jueces. Otros jueces decían muy simple, mirá, el que tiene que registrar es IBM, así que si no registró IBM está en negro, punto final. Entonces los jueces estaban medio divididos y por eso tuvieron que hacer, en el marco de la Capital Federal, un plenario muy importante, que es el plenario Vázquez, pero Vázquez con S, Vázquez, con Z al final, pero con S al principio. Digo porque si lo googlean Vázquez no le va a salir, pero Vázquez con S, la primera, es el plenario de la Cámara, que básicamente se tuvieron que poner los jueces de acuerdo a determinar si en esta circunstancia, cuando hay una persona que se lo considera una persona meramente interpuesta, si el registro de ese tercero interpuesto es suficiente para considerar que el trabajador está en blanco. Y la respuesta correcta, que dio la mayoría, es la siguiente. Para saber si un trabajador está o no está bien registrado, hay que leer el artículo 7 de la ley 24.013. Artículo 7 de la ley 24.013. En el artículo 7 de la ley 24.013, básicamente se establece con toda claridad cuáles son los dos requisitos que tienen que cumplirse para que un trabajador esté bien registrado. Dos, muy simple. Número uno,
que esté registrado en los libros del empleador. Número 2, que esté dado de alta en el Sistema Único de Relaciones Laborales, es decir, ante la ANSES, AFIP. Entonces, como la ley dice que tiene que registrar en los libros laborales del empleador, es del empleador, no de un amigo, no de un pariente, no de una sociedad interpuesta, es del empleador. Entonces, si el empleador es IBM, los libros de IBM tienen que tener constancia de que existe este trabajador. Todo hasta acá, ¿vamos bien? Porque si vamos bien voy a dar un ejemplo más para terminar de rematar el tema, que es el más importante. Sí, hay una consulta. Dice, es como por ejemplo en los servicios de limpieza que terciarizan algunas empresas. No. No, ya lo vamos a ver. No nos adelantemos porque las siguientes figuras jurídicas que vamos a ver es precisamente lo que se llama contratación o subcontratación, que coloquialmente denominamos tercerización. ¿Alguna otra? Y hay otra, dice, sería la teoría del velo societario, ¿no? No. Okay. La teoría del velo societario es para tratar de llegar a la responsabilidad de los que verdaderamente son los que dirigen la sociedad. Por ejemplo, si una persona física hizo una sociedad a los efectos de que con esa sociedad, perdón, a los efectos de con esa sociedad poder romper o poder andar, escaparse a alguna norma, violar alguna ley, entonces lo que se hace es penetrar la figura societaria y ver quién está dentro de esa sociedad y entrar y darle duro al presidente o al dueño, al director, a quien sea la persona que dirige la sociedad. Pero este no es el caso. Este es el caso en que hay una verdadera empresa que en lugar de contratar al trabajador, ella misma aparece un tercero, aparece un prestanombre. Esto se dio muchísimo en los 90 y se sigue dando mucho, pero en los 90 fue como demasiado, porque había empresas que básicamente, había sociedades que básicamente lo único que hacían eran contratar al personal y hacerlo figurar como su propio personal cuando en realidad los mandaban a otras empresas. O sea, no tenía ningún tipo de utilidad. Para terminar de cerrar esta figura, antes de pasar a la siguiente, que son por ahí traen mucha más discusión doctrinaria, pero en realidad lo importante es esta, la que tiene que quedar bien clara es esta. Voy a darles un último ejemplo, que es un ejemplo de la vida real. Y con este ejemplo de la vida real van a terminar de ver algunas cosas que son muy importantes. Primero, terminar de solidificar la idea de que el trabajador que está registrado por un tercero verdaderamente es un trabajador en negro. Y la segunda idea importante, porque no sé si lo dije, pero en el plenario la mayoría decidió correctamente que ese trabajador está mal registrado. Sí lo dije. Entonces, para solidificar esa idea, tengo un ejemplo más, y además para solidificar otra idea. La idea más importante, porque esta es una típica confusión, no de ustedes para nada, digo, y aparte si se confundían están en todo su derecho, pero el problema es la confusión de los libros. Y cuando empiezan a decir interposición fraudulenta, esto es un grosero error. Porque lo que solidifica el ejemplo que les voy a dar es precisamente la idea que muchas veces no hay nada de fraude, pero es sencillamente esta situación que la ley no quiere que se haga así. La ley quiere que se haga directo entre el trabajador y el empleador, no que aparezcan terceros en el medio. ¿Está bien? Entonces la situación es un ejemplo de la vida real de cuando yo todavía ejercía la profesión liberal. Básicamente me vino a consultar una señora. Una señora me vino a consultar porque ella tenía a una trabajadora que quería despedir. Entonces vamos a poner el ejemplo bien y ¿qué es lo primero que uno le pregunta a un cliente que es empleador y que viene a hacer una consulta, ¿no? Por ejemplo, que quiere echar a un trabajador? ¿Qué es lo primero que uno le pregunta es, ¿lo tenías en blanco? Porque en el 90% de los casos, o lo tenía en negro o lo tenía parcialmente en negro. Y eso siempre trae una complicación que después es muy difícil de solucionar para las empresas. Entonces, lo primero que le pregunté es eso. ¿Lo tenías en blanco? ¿La tenías en blanco? Sí, por favor, me dijo. No, fundamental, pues yo quería que tenga la obra social, pues yo quería que tenga la RT. No. No, yo la puse en blanco del primer día, muy importante. Ok, ¿a qué se dedicaba esta señora? Esta señora tenía una escuelita de psicopedagogía. Entonces vamos a ponerle escuelita de psicología, porque de psicopedagogía es muy largo. Entonces ella tenía una escuelita. Esa era la empresa. Y la trabajadora era una profe de psicología, o sea, de psicopedagogía. La profe. Entonces, la estructura básicamente estaba por ahora bastante bien. Y entonces esta persona me sigue contando, bueno, que por qué la quería despedir, bla, 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 me cuenta. Y en un momento se le escapa algo así como, bueno, lo que pasa es que yo todavía no terminé el trámite en la IGJ para la sociedad, y bueno, viste que tarda un montón el tema de la IGJ. Y yo entonces ahí frené y le digo, pero pará,
¿vos estás haciendo el trámite del IGJ? Sí, sí, no sabés lo que está tardando, como 6 meses ya hoy. Ah, ok, bárbaro. Entonces, vos, ¿a nombre de quién pusiste la escuelita? O sea, ¿a nombre de quién registraste a esta trabajadora? ¿Qué hubiera sido lo correcto? Que esta persona me diga, no, lo puse a nombre mío, y después cuando yo tenga la sociedad será la que se haga cargo de la empresa. Pero en principio la empresaria, es decir, la que dirige esa empresa, es ella, en forma personal. Entonces la directora de la escuelita es ella misma en forma personal. Y es como cuando vos tenés un empleador y en los recibos solo te surge, es un empleador que es una persona física. Es una persona, no hizo una sociedad para operar en el mercado. Y esto pasa. Así que la escuelita de psicología tendría que tener como empresaria, es decir, como la directora de esa escuela, como la empleadora de esta relación de trabajo, a la propia persona que me estaba haciendo la consulta, la señora. Pero ahí es cuando me dijo, no, yo no la puse a nombre mío. Y entonces, ¿a nombre de quién la pusiste? Yo la puse a nombre, la registré en la empresa de mi marido, me dice. ¿Qué? Sí, pero a ver si entendí, le digo, ¿qué es lo que tu futuro ex marido, a qué se dedica tu futuro ex marido? Porque esto ya lo veía como un desastre. Bueno, el marido de esta señora era el dueño, literal es esto, de una de las empresas farmacéuticas más importantes del país. No sé si dice laboratorio, empresa farmacéutica, no sé qué. Pero no me acuerdo cuál era, creo. No, sí me acuerdo, no lo voy a decir, pero era literal estilo Bayer. O sea, era una bestialidad el laboratorio. Entonces vamos a poner que el nombre del laboratorio es Superlab Sociedad Anónima. Tremendo laboratorio, tremenda sociedad, una cosa que tenía guita de verdad, no joda. Entonces, claro, la señora, para poder tenerla en blanco, la registró bajo el nombre del laboratorio que dirigía el marido, futuro ex marido. Entonces la pregunta es, ¿esta profe trabajaba en el laboratorio? Porque el laboratorio, la Superlab SA, es verdaderamente un empresario que tiene su empresa. El Superlab es gigantesco, es un empresario de verdad y tiene una empresa de verdad. Pero la pregunta de la ley es, ¿esa profe entró en esa empresa, se convirtió en parte de esa organización empresaria? Si la profe pisó el laboratorio alguna vez en su vida. No, la profe estaba en otra empresa. ¿Cuál era? Esta empresita, la escuelita, pero no en esta empresota. Ahí nunca pisó. Entonces, la sociedad que dirige esta empresota, Superlab, Sociedad Anónima, puede ser un verdadero empresario que dirige una empresa con todas las letras, pero en este caso, vino a prestar el nombre. Es decir, se convirtió en un sello de goma, en un prestanombre, en alguien que no tendría que estar ahí. Entonces, en este ejemplo, la profe está en negro. La profe no está en blanco, como creía esta señora, porque la registró un tercero. Y como yo les dije, para que el trabajador esté en blanco, tiene que estar en los libros del empleador, no del esposo del empleador. Así que por eso mismo es importante que clara la figura. Ahora, si ustedes fueran el abogado, ¿contra quién de los dos iniciarían el juicio? Pueden hacerlo contra los dos, porque la responsabilidad solidaria funciona así. Pero ¿qué harían ustedes? Y le querrían pegar a Superlab Sociedad Anónima, que es el que tiene toda la guita. Ahora, fíjense que en este caso tan particular, en este ejemplo tan particular, la persona interpuesta es la que tiene la guita de verdad. Y entonces la trabajadora va a optar por pegarle a la persona interpuesta, aparte de pegarle también a la escuelita, no hay ningún problema, le pega a las dos. Pero seguro que le cobra el laboratorio. Ahora, si el laboratorio paga, porque de hecho, si alguien pagara en este caso, sería el laboratorio. Si el laboratorio le paga a la trabajadora, lo que le tiene que pagar por haberlo tenido en negro, entonces el laboratorio, que es un responsable indirecto, tranquilamente podría repetir lo mal pagado contra el verdadero responsable, que es la escuelita. ¿Queda claro todo esto? ¿Quedó clara la figura del artículo 29? Porque si es así, vamos a pasar a las siguientes. No la voy a borrar. ¿Todo claro? Sí, no hay ninguna duda. ¿No hay ninguna duda? Hay una consulta. Dice, creo es un poquitito del tema anterior. Dice, entonces a la hora de demandar, se demanda IBM y subsidiariamente a la empresa fantasma. No, se remanda las dos en forma conjunta porque es responsabilidad solidaria. En la responsabilidad solidaria uno puede reclamarle a una persona, a la otra persona o a las dos el total de la deuda. O sea, se reclama el total a cualquiera de las partes que elija o a todas las partes. Esa es la definición misma de lo que es la obligación solidaria, una responsabilidad solidaria. Una obligación solidaria en los términos del Código Civil y Comercial. Es aquella que se comparte la deuda
el total de la deuda por todos los litisconsortes pasivos. Entonces, si vos tenés dos tipos son tus demandados, vos le podés reclamar el total a cualquiera de los dos. Es indistinto. Le podés cobrar todo a la escuelita, le podés cobrar todo a Superfarma, le podés cobrar lo que vos quieras porque son todos responsables. Pero son los dos responsables, no son subsidiarios. Son los dos responsables. Son responsables solidarios. Pero sí nos interesa saber quién es el empleador y quién es el solidario. ¿Por qué? Porque el empleador es el que registra, porque el empleador es el que entrega los certificados de trabajo, porque el empleador es el que tiene que tener todo lo formal de la relación. Pero en cuanto a plata, son solidarios. Ok, y hay otra consulta de Juan Pablo que pregunta si hay fraude laboral cuando se pone un empleado como monotributista. Eso es un caso típico de fraude. Si se trata, pero esto ya lo vimos cuando en la primera de las reuniones, que está grabada, la tienen subida a Facebook los chicos, en la primera de las reuniones hablamos un poquito del concepto de dependencia y de lo que es la relación de dependencia, y básicamente la idea es simple. Si se trata de un supuesto que encuadra dentro de lo que es el concepto de contrato de trabajo, que es un trabajador, una persona física que presta servicios en forma dependiente a favor de otra persona y bajo su dirección, y a cambio de una remuneración, entonces no importa qué nombre le pongas, porque de hecho así es el artículo 21. Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma de denominación, siempre que una persona física se obliga a prestar servicio, a realizar tareas o ejecutar actos a favor de otra persona y bajo su dependencia a cambio de una remuneración. Entonces, si se da esa situación, si se da toda esa situación, hay un contrato de trabajo y no importa qué nombre y cómo lo quieras pintar. Pero esta es otra situación distinta. Acá no se trata de un trabajador y un empleador que le ponen nombre raro al contrato. Acá se trata de un trabajador que trabaja para un empleador, pero que sin embargo ha sido registrado o que en los libros y en lo formal figura un tercero. Acá el principio básico para resolver esta situación es el principio de primacía de la realidad, que indica que a la ley lo que le importa, en el derecho del trabajo, lo que importa es lo que realmente pasó y no lo que es lo formal, y no lo que figura en lo formal. Entonces lo que realmente pasó es que el trabajador prestó servicio en una empresa. Y esta persona que figura en lo formal, a la ley no le importa. Por eso la rompe, atraviesa y genera que el vínculo directo esté entre el trabajador y el empresario. El empresario en este caso sería la escuelita, el dueño de la escuelita. Y él, también pueden hacer los dos perfectos. Y la persona interpuesta es sencillamente un responsable solidario, que la ley agarra para que no se escape, para darle opción de cobro al trabajador. Entonces fíjense en el ejemplo que les acabo de dar sobre el superlaboratorio, el verdadero empleador era la escuelita, que no tenía un peso partido al medio, no tenía ni siquiera todavía terminado el trámite ante el IGJ, una porquería. Y el testaferro, el prestanombre, era el superlaboratorio multimillonario. Genial, le cobras al testaferro, golazo. Pero es un ejemplo súper raro precisamente para que vean que acá no hace falta fraude. ¿eh? Lo único que hace falta es que haya un trabajador trabajando en una empresa y que figure otra persona. No necesariamente estamos hablando de la prueba de un fraude, que quieren defraudar al trabajador, que no le quieren pagar, que quieren insolventarse. Nada de eso, nada de eso. Con que sencillamente se dé la figura, tenemos, por así decirlo, objetivamente configurado un fraude. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? No, no hay ninguna duda. Genial. O ninguna otra duda. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es seguir con otra de las figuras jurídicas, de estas que prevé la ley, que suelen tener algún que otro inconveniente, pero para que quede, voy a anotar en una esquinita, lo quisiera que se vea, pero lo voy a dejar chiquito, para que nunca se olviden de la figura del artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, yo esto lo dibujo con las pelotas, porque las pelotas son súper didácticas, al punto que después, cuando me rinden los exámenes orales, me empiezan a dibujar las pelotas con la mano, es increíble. Me empiezan a hacer, bueno, porque el empleador y el tercero dibujan pelotas en el aire, es increíble. Así que genial, porque se ve que funciona. Entonces les dejo acá dibujada. Juan Martín, hay otra. Sí. Pregunta. Dale, les dejo dibujada la solución del artículo 29 porque nos interesa, porque es re importante, entonces nos interesa que quede ahí el grafiquito, para que lo tengamos siempre presente. Ahora sí. Dice, ¿invocarías la ley 24013 por trabajo no registrado en el caso de Superlab? Claro, sí, porque está en negro, como dije, y eso es una de las consecuencias fundamentales, es que ese trabajador que tendría que haber sido registrado por la escuelita y fue registrado por otra persona, la pregunta es, ¿la escuelita registró? No, por ende, está en negro. Esa era la idea del artículo 29. Y por eso es tan importante, porque las que veamos ahora no son así, ¿está bien?
Las que veamos ahora son un poco distintas. Vamos a seguir entonces con el artículo 29 bis. El artículo 29 bis. Y esta es una figura totalmente diferente, pero que está tan emparentada que van a ver que puede llegar a ocurrir que volvamos a hablar del artículo 29. Y por eso lo dejo ahí, al lado de mi cabeza. Ahí sí, al lado de mi cabeza. Entonces, vamos a la figura del artículo, espero que se vea, del artículo 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá lo que ocurre es otra cosa. Acá lo que ocurre es que hay dos empresas. Una empresa, artículo 29 bis. Una empresa que la ley denomina literalmente empresa usuaria porque usa trabajadores. Es hermosa la semántica de la ley. Empresa usuaria, la usadora de trabajadores, que básicamente contrata con otra empresa, que es lo que la ley denomina empresa de servicios eventuales. Empresa de servicios eventuales. Eso es lo que regula el artículo 29 bis. Una empresa de servicios eventuales que entonces, básicamente, la empresa usuaria llama a la empresa de servicios eventuales para que la empresa de servicios eventuales le provea un trabajador eventual. Entonces hay un trabajador que es un trabajador de esta empresa de servicios eventuales que la empresa usuaria necesita que un trabajador vaya a prestar servicios. Este es el típico caso de empresas por ahí que ustedes conozcan, como Adecco, Manpower, que son las clásicas que le dicen agencia de trabajo, pero que en realidad son empresas de servicios eventuales. Porque están autorizadas por la ley para funcionar, ya lo vamos a ver, como dice el artículo 29 bis. Entonces vamos a poner nombres a todo esto para que quede claro. Una empresa usuaria, vamos a poner, ya que estamos con IBM, sigamos con IBM, una empresa usuaria, IBM, contrata a una empresa de servicios eventuales, pongámosle Adecco, que es una de las más conocidas y de las más importantes, que realmente es una empresa de servicios eventuales en serio, para que le dé un trabajador. Entonces, esta es la figura jurídica, sobre la que ahora vamos a seguir hablando, pero la consecuencia... Ah, perdón, acá me olvidé. Uy, qué burro. Esto es muy importante, la solidaridad. En el dibujito del 29 me olvidé que es uno responsable directo y el otro solidario. Bien, como había dicho, en todas estas figuras jurídicas, lo importante y la solución de la ley siempre es darle al trabajador una forma alternativa para cobrar, es decir, otro responsable, un responsable solidario. Así que ya habrán previsto, habrán predicho, habrán imaginado que la ley establece la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria. Pero este es el punto central. Para que todo esto funcione, de vuelta, no hay ningún fraude, totalmente legal, esto todo lícito, todo perfecto. Que IBM contrate con Adecco para que le traiga un trabajador, súper legal. Pero la lei, por si acaso, le permite al trabajador reclamarle a Adecco, que es su verdadera empleadora, y también reclamarle a la empresa usuaria para tener de quién cobrar. Y esta es la figura del artículo 29. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, básicamente estas empresas funcionan de la siguiente manera. El trabajador ¿es trabajador dependiente de quién? ¿De IBM o de Adecco? ¿Quién es su verdadero empleador? Y la respuesta es simple, y lo ven en la línea. El verdadero empleador es Adecco, es la empresa de servicios eventuales. Que básicamente este es un contrato en el cual Adecco contrata trabajadores y los pone en una lista de espera, como si estuvieran en el banco de suplente esperando a que venga una empresa usuaria, la llame a Adecco y le pida un trabajador, y Adecco llame al trabajador y lo mande a IBM. Entonces, así sería como funciona esta figura jurídica. Ahora, este contrato de trabajo entre el trabajador y la empresa de servicios eventuales, ¿qué tipo de contrato de trabajo es? ¿De qué tipo de contrato se trata? Habitual es pensar, y esto es un error, que es un contrato de trabajo eventual. No es un contrato de trabajo eventual, por más que se llame empresa de servicios eventuales. El contrato de trabajo entre el trabajador y Adecco es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, específicamente y precisamente porque el trabajador cuando entra a prestar servicios en Adecco se anota en una lista y va a quedar en esa lista siempre listo y disponible hasta que él decida irse, por ejemplo, renunciando, hasta que Adecco lo raje o hasta que, por ejemplo, el tipo se jubile, cuando lo que sea. Pero la cosa es que si nada pasa, el contrato sigue indeterminadamente hasta que el trabajador se jubile. Es un contrato por tiempo indeterminado, entonces. No es un contrato de trabajo eventual. Ahora el tema es, y fíjense esta particularidad, Adecco, ¿quién le paga el sueldo al trabajador? El sueldo se lo paga Adecco, pero Adecco le paga el sueldo al trabajador
solamente cuando una empresa usuaria le pide a un trabajador a ADECO y el trabajador va y trabaja. Entonces, si el trabajador no trabaja en la empresa usuaria que pida los servicios de ADECO, si el trabajador no trabaja, no cobra. Entonces, por eso se considera que este es un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pero de prestaciones discontinuas. Porque mientras el trabajador no está trabajando, verdaderamente no hay prestaciones. Él no trabaja ni tampoco cobra. Precisamente por eso es que se lo conoce como un contrato por tiempo indeterminado, es decir, hasta que el trabajador se jubile, pero de prestaciones discontinuas, porque solamente va a cobrar sueldo si es que trabaja. Si no trabaja, no cobra sueldo. Queda en el banco, por así decirlo. Ahora, ustedes pensarán que, bueno, si el tipo no cobra, entonces ¿cuánto tiempo lo pueden tener en el banco de suplente? Porque si lo tienen para siempre en el banco de suplente, es como que no cobra nunca, y ¿de qué sirve toda esta relación? Y es un punto importante que resuelve el decreto reglamentario de todo esto, que es el decreto 1694 del año 2006. 1694 del año 2006. El decreto 1694 del año 2006 aclara que el trabajador no puede estar sin que se le asigne un lugar para trabajar más de 45 días seguidos. Si está más de 45 días seguidos, el trabajador se puede considerar despedido y reclamarle las indemnizaciones a ADECO. Así que le tienen que conseguir trabajo. Y dice la ley, no puede estar sin trabajar más de 45 días seguidos o 90 días en el año calendario. Entonces, si en el último año ADECO no te fue consiguiendo trabajitos esporádicos, pero no te consiguió suficiente trabajo y te clavó más de 90 días, vos, trabajador, también te podés considerar despedido y reclamarle las indemnizaciones a ADECO. Vas a primero intimar a ADECO y decirle, mira, pasaron más de 45 días, me tenés que dar sí o sí un trabajo. Lo intimo para el plazo de 48 horas, me da un trabajo eventual. Y ADECO te tiene que conseguir, y si no te lo consigue, te puedes considerar despedido. Entonces, esta es la forma en que funciona esta figura jurídica. Ahora la pregunta es, ¿el sueldo lo paga ADECO? Sí. Entonces, imagino que la empresa usuaria, cuando contrata con ADECO, le tiene que pagar suficiente plata como para que ADECO pueda cubrir el sueldo del trabajador, ¿no? Porque ¿qué sueldo cobra el trabajador cuando ADECO le consigue una empresa? Bueno, este es el punto. Cuando la empresa de servicios eventuales le consigue un trabajo eventual a un trabajador en una empresa usuaria, lo que le tiene que pagar a ese trabajador, ADECO, es el sueldo que corresponde en la empresa para la tarea que está realizando, de acuerdo al convenio colectivo que sea aplicable en ese lugar. Tiene que pagar exactamente lo mismo que un trabajador de IBM. Entonces la pregunta es, ¿por qué IBM contrataría a un trabajador por intermedio de ADECO? Imagínense que si contratar a un trabajador eventual a IBM le saliera 10.000 pesos, contratarlo por intermedio de ADECO, obviamente que le va a salir 12.000 pesos. ADECO va a agarrar alguna ganancia, algún margen de ganancia tiene que tener. Entonces, ¿por qué pagaría 12.000 pesos a ADECO para que ADECO le pague 10.000 pesos al trabajador, cuando IBM podría tranquilamente pagarle 10.000 pesos al trabajador y listo, ya está, se terminó el problema? La solución y la respuesta es simple. La respuesta es muy simple. Lo hace precisamente para no contratar a un trabajador y no correr riesgos de reclamos, accidentes, problemas. Si hay un problema, lo resuelve ADECO. IBM duerme tranquila. Entonces, esa tranquilidad, esa paz mental, a IBM le cuesta el recargo que ADECO cobra sobre cada trabajador que contrata. Y eso precisamente por eso entonces que existen las empresas de servicios eventuales. Ahora, para que esta figura jurídica funcione, se tienen que dar dos requisitos. Requisito número 1, que la empresa de servicios eventuales verdaderamente esté autorizada a funcionar como una empresa de servicios eventuales. El Ministerio de Trabajo autoriza a distintas sociedades, les da una autorización y les permite operar en el mercado como empresas de servicios eventuales. Esa autorización que da el Ministerio de Trabajo, obviamente lo que hace es revisar que la sociedad, ADECO, Argentina, Sociedad Anónima, verdaderamente sea una sociedad solvente, que no sea una mentira, que si el trabajador tenga un problema, verdaderamente alguien le responda y no que sea todo un fantasma. Por eso cuando autoriza el Ministerio de Trabajo, autoriza pensando en que son empresas solventes. Obviamente que en los 90 esas autorizaciones eran súper fáciles de obtener y cualquier empresucha, retrucha, sin fondos, obtenía estas autorizaciones, y ahí habían tremendos fraudes. El segundo punto que se tiene que cumplir, aparte de la autorización, es que también deben ser tareas eventuales. Verdaderamente, la prestación que hace el trabajador en la empresa usuaria
tiene que ser eventual. No pueden contratarlo en una empresa de servicios eventuales y que después termine estando 5 años laburando como el resto. No funciona así. Eso no es lo que dice la ley. Si todo funciona bien, entonces el responsable directo es ADECO y el responsable solidario es la empresa usuaria. Por ejemplo, estabas trabajando en IBM y por alguna razón, por ejemplo, hay un incumplimiento y te consideras despedido. Te consideras despedido, pero el que te consideras despedido frente a ADECO. IBM es el responsable solidario, porque justo estabas trabajando en esa empresa usuaria. Así que de esa forma funciona el vínculo directo y solidario en el caso del artículo 29 bis. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si por alguna razón, por ejemplo, la empresa de servicios eventuales pierde la autorización, o no tiene autorización, o pierde la autorización. ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, si la empresa de servicios eventuales no está autorizada para funcionar como una empresa de servicios eventuales, entonces resulta que no es una empresa y que sencillamente era un trabajador que trabajaba para IBM y que sin embargo en los recibos decía ADECO Argentina Sociedad Anónima. Entonces, fíjense como si falla el problema de la autorización, esto básicamente se convierte en IBM es... No me gusta. No me gusta. Lo borro. Entonces, IBM se convierte en la verdadera empresa, IBM se convierte en la verdadera empresa, y ADECO no es más que una persona interpuesta. Entonces, fíjense que si hay un problema en la autorización, por ejemplo, la empresa de servicios eventuales no está autorizada a ser una empresa de servicios eventuales, no es más que una persona jurídica que vino y figuró, no es más que un prestanombre. Por ende, nos trasladamos del 29 bis, nos trasladamos al 29. Del 29 bis nos convertimos en un 29. Precisamente porque hay un caso de una sociedad que se hizo pasar por una empresa de servicios eventuales, pero que en realidad no era una empresa de servicios eventuales, era una simple persona jurídica que puso el nombre. Lo mismo pasa si lo que no existe es eventualidad verdadera. Si el trabajador lo contrata a una empresa de servicios eventuales y después está laburando en IBM como cualquier otro trabajador permanente común como el resto. Entonces acá lo que ocurre de vuelta es lo mismo. Básicamente, si no hay eventualidad, no sos una empresa de servicios eventuales. Viniste acá a meter el nombre, a meter el sello, pero no sos una empresa de servicios eventuales y por ende, de vuelta, nos desplazamos hacia la figura del artículo 29. La empresa de servicios eventuales, no eventual, no es una empresa de servicios eventuales, sino que es una persona interpuesta y la verdadera empleadora es la empresa usuaria que realmente recibió la prestación. Y por eso cuando falla el artículo 29, nos convertimos en un artículo 29 bis. Cuando falla la figura del artículo 29 bis, nos convertimos, era súper común. Durante mucho tiempo, sobre todo en la década de los 90, había muchas empresas verdaderas, como por ejemplo, un ejemplo claro, es Telecentro. Telecentro tiene, lo digo sin ningún problema porque los juicios son públicos, tiene cientos, si no miles de juicios, porque básicamente Telecentro tenía casi 3/4 partes del personal registrado mediante alguna empresa de servicios eventuales que metían en el medio. Todas, ADECO, Manpower, Guía Laboral, no me acuerdo otras, pero había tantas. Yo tuve varios juicios incluso contra Telecentro, que básicamente figuraban registrados por Guía Laboral, por ADECO, por Manpower, por cualquiera de esos. Pero en realidad eran trabajadores de Telecentro. Obvio, no había ningún tipo de eventualidad. Eran sencillamente trabajadores de Telecentro. Entonces esto lo que generó fue esta figura jurídica en los 90 se usó muchísimo para el fraude. Casi siempre estas contrataciones eventuales suelen esconder algún tipo de fraude, precisamente porque así las empresas tratan de evitar pagar indemnizaciones. Dicen, uy, terminó la eventualidad, terminó el contrato y no te pagan la indemnización, en lugar de rajarte. Entonces, de esa forma tratan de encontrar la ganancia. Ahora, esta figura jurídica, el artículo 29 bis, fue creada durante los 90. Yo siempre digo lo mismo. Si la ley dice 29 bis, es porque no estaba en la ley original. Entonces, si ese bis es malo para el trabajador, lo hizo el Carlos, obviamente. Esto siempre lo repito porque es así, es real. Entonces, es importante que veamos y que distingamos bien este punto y que sepamos que esto ha sido creado en una época donde existía muchísimo fraude. No solo porque en general proliferó el fraude laboral,
sino también porque incluso en la década de los 90 se modificó la ley de sociedades comerciales y la ley de concursos y quiebra. Y eso lo que generaba era básicamente que con 2 mangos con 50 te puedas armar una sociedad de responsabilidad limitada, así nomás, y que rápidamente la quiebres, no pasaba nada, y siempre lo colgaban al trabajador. Siempre lo colgaban al trabajador. Esa fue la época en donde aparecieron las denominadas empresas satélite, que está mal dicho, no son empresas, son sociedades satélite en todo caso. Es que básicamente era una verdadera empresa que se rodeaba de pequeñas sociedades que supuestamente se encargaban de varias cositas distintas a las pequeñas sociedades, y las sociedades esas eran todas insolventes. Entonces, si después había un problema, quebraba esa sociedad chiquita y el trabajador quedaba colgado. Los acreedores todos, no el trabajador, todos los acreedores quedaban colgados y nunca se llegaba a la empresa verdadera, la empresa sobre la cual había esa serie de sociedades satélites alrededor. Todo esto pasó mucho en los 90. Ahora, fíjense ustedes, yo hasta ahora omití leer la ley, no solo porque me parece que a veces no es muy didáctico, sino que a veces la ley no es clara. Y en este punto en particular, en esta serie de artículos que estoy explicando con pelotas, le puedo garantizar que leer la ley es una pequeña tortura y por lo general lleva muchas confusiones. Entonces vamos a leer la ley ahora sí, para ver cómo era esto, cómo es esto en la norma, porque es muy importante. Lo que quiero leer no es el artículo 29 bis, sino lo que quiero leer es el artículo 29. ¿Qué dice el artículo 29 según el texto de la norma? Dice, los trabajadores que habiendo sido contratados por terceros, personas, no habla de por otra empresa, dice por terceros, una persona, con vista a proporcionarlo a una empresa, serán considerados empleados directos de quien efectivamente utilice su prestación. Por eso la ley atraviesa. Ahora, fíjense qué forma rara de establecerlo en la ley. Bien podría haber dicho, el trabajador, que si hay un testaferro, no vale. Podría haberlo dicho así, si hay un prestanombre, no vale. Pero la ley lo dijo de otra forma. Los trabajadores que siendo contratados por terceros para suministrarlos a empresas, se entenderá que el contrato se celebró entre el trabajador y la verdadera empresa. Ahora, fíjense ustedes, si leen esa definición, es casi lo mismo que hace una empresa de servicios eventuales. Los trabajadores que siendo contratados por terceros para suministrarlos a empresas son directamente trabajadores de la empresa. Entonces esto, el artículo 29 bis, es precisamente lo que el artículo 29 no quería. Al artículo 29 no quería agencias de trabajo, empresas que suministran personal. No quería eso, lo desactivaba eso. El artículo 29 quería que el trabajador sea trabajador de la verdadera empresa y no de una agencia de colocación o de una empresa de trabajo. Por eso mismo es que el artículo 29 está redactado así. Ahora, lo que pasó con el 29 bis es que se flexibilizó, y lo que pasa es que en una época de flexibilizas al trabajador hay que flexibilizarlo. Está muy duro. Y entonces se lo flexibilizó al trabajador y específicamente se flexibilizó la previsión del artículo 29, de modo tal que permitieron que algunas empresas sí se puedan dedicar a prestar, a hacer agencias laborales, a hacer agencias de trabajo. Entonces, sí es cierto que se flexibilizó, pero también es cierto que lo que se flexibilizó en el artículo 29 bis son empresas de trabajo eventual. Entonces, por ahí no es tan grave. Si verdaderamente fuera trabajo eventual, no sería tan grave. El problema es que en la práctica esto genera tanto fraude, pero tanto fraude. El artículo 29 debe ser el artículo más el 29 bis es el artículo más fraudulento de toda la ley, porque casi nunca hay verdadera eventualidad. Entonces, como no hay verdadera eventualidad, estamos ante el artículo 29 de la ley de contrato de trabajo. ¿Quedó todo claro hasta acá? Paso a la siguiente figura jurídica, de la que todos estaban hablando, que es la tercerización. ¿Todo claro? Pueden levantar la mano. Por ahora, ninguna duda. Sí. Vamos entonces a prolijar un poquito este pizarrón y arrancamos con la figura del 30. Ya entramos en la recta final, como unos campeones. Venían pisteando como unos campeones y de pronto, bueno, se cruzó uno de frente, no lo vieron. Ahí está. Bárbaro. Entonces, la figura del artículo 30 es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es sobre la figura que más se ha escrito y se ha hablado de todas estas figuras jurídicas. Esta es la que más controversia jurisprudencial ha traído, jurisprudencial y doctrinaria ha traído. Pero lo peor de todo no es que haya sido muy confusa. Lo peor de todo es que encima la figura del artículo 30 tiene dos supuestos diferentes. Dos supuestos diferentes que por alguna razón nadie identifica.
solamente ven un supuesto y se olvidan del otro. Es tremendo el despropósito que ocurre. Hay dos supuestos distintos y nosotros tenemos el privilegio de que vamos a ver los dos supuestos diferentes. Ahora, lo loco es que hay dos supuestos y por no conocer el otro, pierden juicios. Plantean malas cosas y pierden juicios. Entonces vamos a ver los dos supuestos con prolijidad. Primero vamos a ver el segundo supuesto de la ley, porque el primero es otro. El artículo empieza por otro. Pero vamos a ver el segundo supuesto de la ley de contrato de trabajo en el artículo 30, precisamente porque es el más conocido y es el único que explican en los libros y a los que se refieren en general. Que es el siguiente, que es la famosa tercerización. Pero la ley no habla de tercerización, habla de contratación o subcontratación. Esa es la forma correcta de denominarlo. Pero a los efectos didácticos y a los efectos coloquiales que estamos manteniendo en esta tutoría, digámosle tercerización, quédense tranquilos, no pasa nada. Contratación o subcontratación. Entonces, este es el caso de la tercerización que funciona de la siguiente forma. Hay una empresa que podemos denominar empresa principal, me quedó muy chueco, perdón, pero necesito espacio para esto. Vamos a hacerlo más cerquita de esta. Hay una empresa que podemos denominar empresa principal que contrata o subcontrata, y nosotros vamos a decir que terceriza parte de su actividad en una empresa que vamos a denominar empresa tercerizada, pero que es la contratista o subcontratista. ¿Está bien? Entonces, una empresa principal que terceriza parte de su actividad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Si hay un trabajador de esa empresa tercerizada, ¿puede reclamar en forma solidaria a la empresa principal? Y bueno, nosotros ya podemos ir adelantando que seguramente haya algo así, porque habíamos dicho que estas figuras jurídicas todas generaban solidaridad. La respuesta es entonces, depende. ¿Depende de qué? Si lo que se terceriza, si lo que la empresa principal terceriza es parte de su actividad normal y específica propia al establecimiento, y esto es fundamental, la ley dice, quien contrate o subcontrate parte de su actividad, de la actividad normal, específica y propia de su establecimiento, será responsable solidario. Entonces, si lo que se subcontrata, si lo que se terceriza, es parte de la actividad normal y específica propia, entonces hay responsabilidad solidaria. Ahora, si no se subcontrata la actividad normal, específica y propia, no hay solidaridad. No hay solidaridad. Entonces, esa es la respuesta correcta. Pero inmediatamente uno se plantea, entonces, ¿qué significa actividad normal y específica propia? ¿A qué se refiere la ley con esto? ¿Hay un criterio? ¿Hay una definición de lo que es una actividad normal y específica propia del establecimiento? Y la respuesta es no. Pero esto es importante. La respuesta correcta es determinar si lo que se tercerizó es parte de la actividad normal, específica y propia de la empresa principal que tercerizó. Esa es una cuestión de hecho y prueba. Y esto es muy importante. Parece una pavada, pero esto es muy importante. Es decir, va a tener que resolverse en el caso puntual, así que cada juez va a estar encargado de resolver el caso que le toque y lo va a hacer con el criterio que le parezca. Entonces, yo no les puedo dar una definición de lo que es la actividad normal, específica y propia, solamente les tengo que decir que esto es lo más importante, que es una cuestión de hecho y prueba, y también les voy a dar otros elementos, no los voy a dejar desnudos, no se preocupen. Lo que les voy a dar es, básicamente, un lineamiento que sale claro de lo que más o menos todos los jueces hacen, y además le voy a dar dos casos bien claros en donde nadie duda que hay la tercerización de la actividad normal y específica y propia. Antes, vamos a bajar todo esto a la realidad con un ejemplo. Y lo vamos a bajar con un ejemplo de la vida real. Básicamente, este ejemplo de la vida real empieza así. Hay una empresa principal y vamos a poner que la empresa es Coca-Cola. Coca-Cola. Es una empresa que todos ustedes conocen, que es muy importante, que ya saben cuál es su actividad y todo, así que por eso sirve para el ejemplo. Ahora, imaginemos que Coca-Cola terceriza parte de su actividad en otra empresa, una empresa que denominamos embotelladora. Entonces, Coca-Cola terceriza en embotelladora parte de su actividad. Entonces, hay un trabajador que quiere saber si le puede reclamar a Coca-Cola o no. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es, bueno, pará, ¿qué tercerizó Coca-Cola? Si vos me explicas qué tercerizó, yo te puedo decir si es parte de la actividad normal, específica y propia, o si no lo es.
Entonces les cuento qué es lo que tercerizó. Coca-Cola básicamente tercerizó lo siguiente. Tercerizó. Lo que hacía embotelladora era agarrar el jarabe, mezclarlo con agua carbonatada, ponerlo en una botella con una forma muy específica, ponerle una tira de la marca, la etiqueta con unas letras muy específicas, taparlo con una tapa de un color muy específico, ponerlo en packs de 6 en forma muy específica y después distribuirlo. Entonces la pregunta es, ¿Coca-Cola tercerizó parte de su actividad normal específica y propia o no? Esta es la pregunta. Y como le dije, este es un caso real. Pero es un caso real que le tocó resolver a la corte riojana de don Carlos Saúl I. ¿Y qué dijo la corte en la década de los 90? Y esto es fantástico. Dijo que no. O sea, si alguno de ustedes pensó que Coca-Cola estaba tercerizando parte de su proceso productivo, se confundió. La corte dijo que no, que lo que hace la embotelladora no tiene nada que ver con Coca-Cola, que no tiene ninguna importancia para Coca-Cola. Porque ustedes incautos, piensan que Coca-Cola se dedica a hacer Coca-Colas. Pero ahí es a donde fallan. Coca-Cola se dedica a otra cosa, lo que pasa es que probablemente nadie la conozca. Alguno de ustedes la va a conocer si es que tuvo la desgracia de trabajar en un McDonald's, por ejemplo. Pues básicamente lo que la Corte dice en este fallo horrendo, que se llama, acá está el pobre trabajador, Rodríguez con embotelladora, Rodríguez con compañía embotelladora. Lo que la Corte dijo en ese fallo es que Coca-Cola en realidad no se dedica a lo que ustedes creen. Coca-Cola lo que hace básicamente es algo así. Lo que hace es, no sé si alguna vez vieron un disco de hockey sobre hielo. Un disco de hockey sobre hielo. O básicamente Coca-Cola hace algo parecido a eso. No sé si alguna vez lo vieron, un disco. Básicamente es un disco negro, el disco de hockey sobre hielo. Bueno, eso es lo que hace Coca-Cola. Un disco negro, de jarabe. Esa es la actividad de Coca-Cola. Yo sé que ustedes tal vez, o sea, me parece absurdo que ninguno de ustedes haya ido a tocar la puerta de Coca-Cola y decir, escúchame, ¿me vendés 2 discos, por favor, de 2 litros cada uno? No sé por qué no lo hicieron. Eso es problema de ustedes. Porque la Corte lo tiene muy claro. Coca-Cola hace discos. Y digo que si alguno trabajó en McDonald's, lo pudo haber visto, porque a McDonald's sí le venden el disco, y McDonald's lo tira en la máquina esa que lo mezcla con agua carbonatada. Así que Coca-Cola hace discos. La década de los 90 fue, te digo, una década inolvidable. Entonces dijo básicamente que es eso lo que hace Coca-Cola. Entonces todo lo que hace la embotelladora, que más o menos termina siendo algo así, uy, ay, ay, qué pulso, amigo. Que básicamente termina siendo algo así. Esto de acá, eso no es una Coca-Cola. Ustedes se confundieron. Bueno, igual no es una Coca-Cola eso. No sé qué es, pero no es una Coca-Cola. Pero básicamente lo que la Corte dijo fue eso. Entonces, esto fue una barbaridad, fue un escándalo. Pero no solo fue escandaloso por la resolución de un caso que parece súper claro, no parece haber nada más claro que todo lo que tercerizó Coca-Cola es parte de su actividad, que es hacer Coca-Cola. ¿Qué es la actividad de Coca-Cola? No solo es escandaloso por la claridad del caso, sino que es escandaloso por los términos en lo que dijo esto la Corte. La Corte dijo 2 cosas muy escandalosas. Cosa número 1. Dijo, es hora de poner un quietus en la jurisprudencia que extiende la responsabilidad en forma solidaria a las empresas principales. Esto es literal, ¿eh? Es hora de poner un quietus, frenar un poco la mano. Paren un poquito con condenar en forma solidaria, dijo la Corte, básicamente. Y después dijo, porque además existe y escuchen esta barbaridad, no, pero es hermoso, hay una fuerte presunción de inconstitucionalidad de cualquier norma que asigne responsabilidad a quien no es el responsable directo. Hay una fuerte presunción de inconstitucionalidad de una ley. Es absurdo, pero es absurdo de toda absurdez, si es que esa palabra existe. Pero es absurdo, es completamente absurdo. Deroguemos el derecho de defensa del consumidor, entonces, a donde básicamente se establecen responsabilidades solidarias por todos lados. Deroguemos las responsabilidades objetivas, el daño, la responsabilidad por el riesgo, vicio de la cosa. Porque no hay dolo, no hay culpa de esa persona, y se lo responsabiliza igual, en forma objetiva. ¡Qué trucho! La Corte enloqueció, dijo una barbaridad, y encima, entre los 150.000 casos que tenía para resolver sobre el artículo 30, que después lo resuelve todo por el artículo 280, diciendo que no son importantes, fue a elegir el caso más indignante de todos, en el que nadie diría que no, en el que todos diríamos confiados,
en que lo que hacía Embotelladora era toda la actividad de Coca-Cola, no era la actividad normal específica propia, era toda la actividad de Coca-Cola. Entonces es profundamente indignante el fallo. Pero dijo una cosa bien, dijo una cosa que estaba bien, que es un error súper común que cometen los abogados y que es muy burdo y que tenemos que desactivar, y que yo insisto con esto incansablemente, que es la diferencia, y ya lo dije, entre sociedad y empresa. Cuando la ley dice que se terceriza la actividad normal y específica propia del establecimiento de esa empresa, estamos hablando de la actividad empresaria, de la actividad de la empresa Coca-Cola, y no del objeto social de Coca-Cola, FEMSA Argentina, Sociedad Anónima. ¿Qué tiene que ver el objeto social de Coca-Cola, FEMSA, Sociedad Anónima, con la actividad empresaria? Si alguna vez ustedes vieron un objeto social, que es básicamente en el estatuto de la sociedad, el acta constitutiva de esa sociedad, si lo ven en el estatuto y ven el objeto social, y llegan a ver el de Coca-Cola, son 6 hojas de estatuto, que van a decir que pueden, no sé, rematar inmuebles, vender acciones, comprar autos, hacer tal cosa, hacer tal otra. Puede hacer 1000 millones de cosas. Pero esa no es la actividad de la empresa. La actividad de Coca-Cola es hacer Coca-Cola. Esa es la actividad empresaria. La actividad, el objeto social, obviamente que va a ser gigantesco, porque el objeto social básicamente es la capacidad jurídica de la sociedad. Entonces, ¿cómo no va a ser súper amplio? Porque si no, no podría Coca-Cola comprar un establecimiento. Entonces, obvio que el objeto social es amplísimo, pero no es lo mismo objeto social que actividad empresaria. Entonces, en ese sentido tiene razón la Corte en el fallo Rodríguez con Embotelladora, pero para de contar, porque es lo único que dice bien. El resto está todo mal. Pero bueno, en definitiva, ese fallo fue un hito. ¿Por qué? Porque fue a propósito, fue una mención política. A partir de ese fallo, era súper común ver en las contestaciones de demanda de estas sociedades, por ejemplo, de Coca-Cola, veías la contestación de demanda que decía, bueno, aparte la Corte Suprema dijo en Rodríguez con Embotelladora que no hay que dejarse de joder, dijo la Corte. Y te lo citaban constantemente, te lo siguen citando. Pero a veces ni los jueces le hacían caso a esa jurisprudencia, ni los jueces de primera instancia le daban bola a esa jurisprudencia pedorra, porque realmente era pedorra, esta es la realidad, era jurisprudencia tan pedorra que no se le podía dar bola. Ahora, por ahí algunos jueces de primera instancia acá en Capital no le daban bola. En el interior del país, esa sentencia cortó para siempre, cortó la responsabilidad solidaria. En el interior recontra pegó. En Capital pegó, pero no tanto, porque los jueces empezaban a decir, no puedo obedecer esta jurisprudencia tan peor. Pero en el interior, mamita, Rodríguez con Embotellador hizo estragos. Ahora, ¿cómo se soluciona hoy esto? Hoy la Corte tomó otra postura. Bueno, hoy la Corte no. Tomó la otra postura hace unos años y hace un par de añitos quiso pegar un retroceso fulerongo, así tipo noventoso, pero no sé si pegó tanto. La cosa es que eventualmente la Corte, en un fallo muy importante que se llama Benítez con Plataforma Cero, este fallo es muy importante, en Benítez con Plataforma Cero, la Corte dijo que es un fallo que, si no me equivoco, es del año 2007, pero no me acuerdo para nada, puede ser 2008, no me acuerdo, pero más o menos así, 2007 a 2010, por ahí. En Benítez con Plataforma Cero, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo lo correcto. ¿Qué dijo la Corte? Dijo, la interpretación respecto de si se trata o no de la subcontratación, de la tercerización de parte de la actividad normal específica y propia del establecimiento, la interpretación es una cuestión de hecho y prueba. Es una cuestión que tienen que decidir los jueces y que la Corte no se tiene que meter. La Corte solamente se tiene que meter si existe acá una discusión, una cuestión federal. Es decir, si está en disputa la interpretación de una ley federal o si está en disputa la interpretación de la Constitución, que es la máxima ley federal. Así que a eso se dedica la Corte. Cuestión federal. El único caso en que la Corte se puede meter a analizar situaciones que no son cuestión federal es en la famosa doctrina de la arbitrariedad. Entonces, vos solamente te podrías meter a leer esto si vos considerás que el fallo es tremendamente arbitrario y que por ende la Corte se mete igual, aunque no debería, se mete por una cuestión de arbitrariedad gigantesca. Pero eso son excepciones, son situaciones excepcionales. La Corte no se tiene que meter. No tiene que meterse. Es una cuestión de hecho y prueba. Entonces, cada caso va a ser analizado y es una cuestión de hecho y prueba. Y esto es lo más importante que dijo la Corte. Pero además, en ese fallo, dijo, y esto es literal, corresponde declarar la inconveniencia de la doctrina fijada en el precedente Rodríguez con Embotellador. La Corte en Benítez declaró la inconveniencia de la doctrina fijada en Rodríguez con Embotellador.
Así que fíjense cómo cambió la posición de la Corte. Hace un par de años tuvimos un giro medio fulerongo, pero por suerte no pegó. Así que vamos bien. Bueno, ahora, ya les dije el caso emblemático de Rodríguez con la embotelladora, ya les dije la solución importante de la Corte en Benítez, porque, recordemos, es una cuestión de hecho y prueba, pero ahora me corresponde hacerles el favor de poner un poquito de luz en todo esto, porque verdaderamente es un horror entender esto. ¿Y cuál es el lineamiento central, o cuál es la forma en que ustedes van a poder más o menos tener una buena idea si se trata o no de la actividad normal y específica y propia, y por ende si hay responsabilidad solidaria o no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuanto más cerca estén las empresas, cuanto más íntimamente vinculadas estén las actividades de las dos empresas, más probable es que condenen a la tercerizada a la empresa principal en forma solidaria. Cuanto más se necesite una actividad de la otra, más probable es que lo condenen en forma solidaria. Esto es un poquito una suerte de criterio de necesariedad. La idea es, si la empresa principal necesita el producto que hace la empresa tercerizada, porque si no, no puede hacer su propia producción, entonces es más probable, y ojo, digo probable, porque es una cuestión de cada juez, es más probable que lo condenen en forma solidaria. Para graficar esto con dos ejemplos, como les dije, dos ejemplos vamos a usar que son casi unánimes e indiscutibles. Los dos ejemplos son, básicamente, el caso de la empresa privada, la empresa principal, el banco. Por ejemplo, el HSBC. Un banco que subcontrate el servicio de seguridad. Por ejemplo, Prosegur. Entonces, en ese caso, toda la jurisprudencia dice, el trabajador de Prosegur, el vigilador de Prosegur, ¿puede reclamarle al banco en forma solidaria? Y ahí el 90% no más, casi todos los jueces van a decir que sí, porque el criterio que aplican es el siguiente. No podría funcionar un banco, al menos en Argentina, no podría funcionar un banco sin seguridad privada. Entonces la seguridad privada que tercerizó es parte de su actividad. No podría hacerlo así. No podría funcionar sin. Entonces, este ejemplo, casi seguro, 99.9 que lo van a condenar al banco. Y lo mismo pasa en un hospital, por ejemplo, el hospital alemán, el Deutsche Hospital, el hospital alemán que contrata a LimpiaMax, a una empresa de limpieza, que algunos mencionaron en una de las consultas que vimos. Entonces, el mismo caso, ¿no? El hospital, la jurisprudencia dice de vuelta exactamente lo mismo. Esto no sería un vigilador, sería una persona de maestranza, y dice la jurisprudencia casi unánime, dice, ningún hospital podría funcionar sin una empresa de limpieza, o sea, sin limpieza. La limpieza que tercerizó en LimpiaMax, es fundamental para su actividad, si no, no la puede hacer. Así que esa es la idea. ¿Quedó claro este supuesto del artículo 30? Antes voy a decir una cosita más y después vemos las preguntas, pero fíjense entonces que la importancia de la distinción entre los supuestos. ¿Por qué? Porque acá verdaderamente hay dos empresas verdaderas. Una empresa, por ejemplo, una empresa de banco, un banco, y una empresa de seguridad, pero son dos empresas de verdad. Ahora, distinto sería si esta no es una verdadera empresa. Si acá hay una empresa, por ejemplo, un banco, el HSBC, y acá hay una sociedad retrucha, ponele un call center, retrucha, el CAL se llama COL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y esta es una persona que atiende el teléfono del call center. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Acá esta es la figura correcta o nos estamos equivocando de figura? Bueno, depende. Si verdaderamente es un call center y es un call center que es una empresa real y ese call center hace tareas de call center tanto para el HSBC como para otras empresas, porque presta servicios de call center, entonces sí, está bien. Es una empresa correcta y es una tercerización perfectamente válida. No se olviden que estas figuras son lícitas, no son fraudulentas, son perfectamente válidas. La ley por si acaso arranca. Pero imagínense un banco que contrata a una empresa importante de call center, imaginemos que existe una empresa muy importante de call center, que las hay de hecho. Había una que se llamaba Atento, creo que era de Telefónica, pero que hacía call center para otras empresas también. Entonces, si verdaderamente es una empresa especializada en eso, y realmente hace call center para todos, entonces, ningún problema. Es una empresa y el banco tercerizó el servicio call center, está todo bien. Habrá que ver si esa tercerización es una tercerización de la actividad normal y específica y propia. Algunos jueces dirán que el banco no puede funcionar sin un call center,
para que se atienda a los clientes, y otro juez te va a decir, no, sí, el banco sí puede funcionar sin teléfonos. Que vayan y caminen, qué sé yo, el banco Piano, por ejemplo. El banco Piano que existe, es un banco de cambio de moneda, funciona y no tiene teléfonos. O si tiene teléfono, tendrá un teléfono para atención, para un call center. O sea, puede funcionar tranquilamente. Entonces depende de qué juez te toque. Pero lo cierto y concreto es que el call center es una verdadera empresa. Ahora, muy distinta la situación. Si en realidad estamos viendo acá a Call, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es básicamente una sociedad que creó el propio HSBC para que le atienda el teléfono y no meterlos dentro del convenio de bancarios. Básicamente tratar de sacarlos dentro de su propio personal y hacerlo figurar como para otro personal. Pero este Call SRL no es un call center que presta servicio call center a empresas, es un call center del banco. Por ende, súper trucha esa empresa, no es una verdadera empresa, estamos al límite ahí. En ese caso, si verdaderamente decimos que Call SRL es súper trucha, lo que ocurriría acá es que el HSBC sería la verdadera empresa y el Call trucho sería una persona interpuesta. Entonces nos trasladamos del artículo 30 al artículo 29. Por eso es tan importante que quede claro el artículo 29. Así que esa sería la idea. A veces estas empresas tercerizadas son tan truchas que terminamos estando frente a una figura del artículo 29. Esto pasa mucho con las empresas bien berretas. Por ejemplo, las empresas de limpieza, como había mencionado una compañera, muchas veces son retruchas y en realidad son una empresa que solo le hace limpieza a esta empresa, al HSBC, por ejemplo. Entonces, ¿de qué me hablas de empresa de limpieza? Sos un pedazo del HSBC, nada más que eso, y le pusiste otro nombre, entonces sos una persona interpuesta. ¿Está bien todo esto? Ahora sí, ¿alguna duda hasta acá? Sí, hay una en Facebook. Ahí te la hago. Sí, este es el episodio que más dudas trae siempre. Pero bueno, espero haber sido claro. Las pelotas son buenas. Profesor, entonces la ley cuenta con herramientas una vez finalizada la relación, pero no para prevenir la contratación con disfraz jurídico. Claro. El derecho laboral siempre decimos lo mismo, ¿no? El derecho laboral es un derecho post-mortem. El trabajador puede tener mucho derecho a esto, mucho derecho a otro. Ahora, cuando está trabajando, por lo general se fuma la peor. Recién cuando se va, ahí podés hacer el juicio y reclamar. Y por eso es tan importante la idea de la irrenunciabilidad. O sea, porque si a vos te hicieran renunciar a los derechos, no solo te fumás la peor, sino que encima después no podrías reclamar. Todo lo que el trabajador tiene para reclamar, lo podrá reclamar eventualmente, siempre y cuando no esté, digamos, pase el tiempo, no esté prescripto o algo así. Pero en definitiva, el trabajador reclama, por lo general, post-mortem. Por lo general, después de que termina el contrato. Sí, es así. Pero técnicamente el derecho lo tenés. Lo que pasa es quién se va a meter a reclamarle al empleador perdiendo el laburo, ¿no? Ese es el punto. ¿Alguna otra? Okay. No, después que un genio reclaro, bueno, felicitándote que muy claro, excelente, bueno, y supuestos del artículo 30 también. Así que no hay otra duda. Ok, bien. Entonces, vamos a pasar al otro supuesto del artículo 30, que vamos a denominarlo el supuesto olvidado del artículo 30. El supuesto olvidado del artículo 30 en realidad es el primero que el artículo menciona, y es súper importante, pero súper importante. Y se lo olvidan, y cuando se olvidan este supuesto, realmente pierden juicios gratis, pierden juicios por perderlos. El primer supuesto del artículo 30, el supuesto olvidado, es el caso de la cesión total o parcial del establecimiento habilitado a nombre propio. Entonces, básicamente es la siguiente. Hay un establecimiento, lo vamos a dibujar con una pelota gigante, que básicamente una empresa puede tener uno o más establecimientos, pero no confundan el concepto de establecimiento con la fábrica por ahí. El establecimiento es una unidad productiva, que puede o no coincidir con la idea de la fábrica, pero puede ser que dentro de la fábrica haya varios establecimientos en el sentido de lugares de producción. Unidad técnica de producción. Está en el artículo 5 y 6 todo esto de la ley. Pero básicamente es, dentro de la empresa, vamos a suponer, este sería el establecimiento de la empresa, vamos a suponer que es una empresa con un único establecimiento, por ende empresa y establecimiento en ese caso lo mismo. Entonces, una empresa con un único establecimiento, pero que agarra una partecita, vamos a hablar del supuesto de la cesión parcial del establecimiento, no la cesión total, pero es lo mismo, y agarra una partecita del establecimiento y la cede. Entonces, hay una empresa principal, que cede parte de su establecimiento a una empresa que vamos a denominar empresa cedida. Empresa cedida. Y entonces, hay un trabajador que es el trabajador de la empresa cedida, y la pregunta es, ¿puede reclamar en forma solidaria
a la empresa principal? Y la respuesta es tan simple como sí. Es así de fácil. Este supuesto es el supuesto más simple de todos y la gente no lo ve. No sé por qué. Los libros no lo dicen, los abogados no lo reclaman y por ende no tenemos sentencias. Tenemos muy poquitas sentencias, casi ninguna. Este es el supuesto más fácil de todos. Ahora, ¿cuál es el caso? Digo, para que lo podamos ver. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el caso? Bueno, ¿ustedes alguna vez fueron a uno de esos? Sí, fueron. Salvo que sean marcianos o algo así, pero si fueron a un Jumbo, por ejemplo, y si fueron a uno de estos hipermercados, solía ocurrir antes, ahora no tanto, pero solía ocurrir antes que te ibas al fondo, a la derecha, y no era el baño, pero al fondo estaba la panadería, una panadería que estaba ahí adentro. Ahora, antiguamente, hoy no, pero antiguamente esa panadería no estaba siendo explotada. Perdón, algún Gilberto me llamó al celular y me cortó el iPad por alguna razón, que desconozco. La cosa es que en Jumbo, la panadería lo explotaba otra parte. La panadería era otro empresario el que la dirigía. Entonces vos, por ejemplo, ibas, te comprabas la baguette, yo iba a comprar pan, te comprabas la baguette y te la ponía en una bolsa con una etiqueta distinta. Está bien, vos la pagabas después en las cajas de Jumbo, pero la etiqueta esa era una etiqueta de la sociedad que explotaba la panadería esta. Entonces, ese es el caso. Jumbo cede parte de su establecimiento en una panadería. El panadero que trabaja en la panadería puede reclamarle a la panadería en forma directa, que es su empleadora, pero también puede reclamarle en forma solidaria a Jumbo. Así de fácil es el caso. Y les voy a dar un caso todavía más fácil. El típico caso es el famoso bar. El barcito que está, la concesión del bar, en la facultad hay, por ejemplo. No quiero poner a la facultad porque la facultad es un ente de derecho público, entonces vamos a hablar de otros casos. Imaginemos, por ejemplo, un club típico, un club de barrio. Imaginemos un club chiquito, un club de barrio. Imaginemos, por ejemplo, que la empresa principal es Vélez. Entonces la pregunta es, Vélez, por ejemplo, tiene adentro de su establecimiento, ponele que tenga un bar, un barcito. Acá está, bar. Entonces, la persona que atiende el bar, la persona que atiende en el mostrador del barcito de Vélez, ¿puede reclamarle directamente al bar? Sí. Y puede reclamarle a Vélez en forma solidaria, porque él, Vélez, tenía ese establecimiento habilitado a su nombre y se dio un pedacito para el bar. Súper fácil, ganan el juicio. Listo, es así de fácil el caso. Ahora, fíjense lo que ocurría. Y lo que sigue ocurriendo encima, porque, en serio, se mantiene esta burrada, no entiendo por qué. Lo que hacían muchos abogados era decir, acá hay una empresa principal, que es Vélez. Y Vélez tercerizó en el bar. Entonces decían que la empresa tercerizada era el bar. Y que el trabajador del bar decían que podía reclamar solidariamente a Vélez. Entonces la pregunta que se tiene que hacer, es decir, lo planteaban de acuerdo al otro supuesto. Entonces la pregunta que se tiene que hacer es si lo que tercerizó Vélez es parte de la actividad normal específica y propia. Entonces lo que resolvían los jueces, con buen criterio, es que no, que el bar no es parte de la actividad específica y propia de Vélez. ¿Por qué? Porque Vélez puede funcionar tranquilamente sin un bar. Que se vayan a comprar la Coca-Cola a la esquina, a algún lugar de ahí de Liniers. Vayan si quieren, qué sé yo, quienes son de Vélez. La cosa es que no hace falta que Vélez tenga un bar. Por ende, no es parte de la actividad normal específica y propia. Y por ende, no hay responsabilidad solidaria. Punto final. Si lo hubieran planteado de otra manera, lo ganaban. Pero lo plantean así y lo pierden. Y por eso es que van a encontrar un montón de jurisprudencia, montones, que habla de tercerización. El servicio del bar en el club. Es decir, y van a ver algún juez que quiso decir que sí, pero en general te dicen que no. ¿Por qué te dicen que no? Porque el club puede funcionar sin bar, tranquilamente, mientras que ofrezca actividad social, puede funcionar perfectamente. Pero plantearlo mal implica que lo pierdas. Plantearlo bien te implica que lo ganes. Ahora, todo esto es muy importante porque la responsabilidad solidaria y el criterio sobre la responsabilidad solidaria nos hace comportarnos de formas diferentes como sociedad. Fíjense el siguiente caso. Si ustedes entran a un banco privado importante,
Si ustedes entran al Santander Río, si ustedes entran al, que ahora se llama Santander, al HSBC, a cualquiera de esos, van a ver que el personal de seguridad siempre es Prosegur, Securitas o una empresa de la hostia. ¿Por qué? Porque saben que si se mandan alguna, los van a condenar solidariamente. Los van a condenar solidariamente. Entonces, más vale que tengan una empresa solvente para repetir. Recuérdense que la figura laboral, si yo pago por solidario, repito contra el responsable directo. Así que más vale que ese responsable directo sea Prosegur, así cobro la plata. Si no, me cuelgo como un gil. Ahora, fíjense que si ustedes entran, en cambio, a un banco ciudad o un banco nación, adentro van a ver que el personal de seguridad es cooperativa de trabajo Cazadores, por ejemplo, que es una empresa de seguridad privada. O cooperativa de trabajo Lince, que es una más trucha todavía. O van a ver este tipo de empresas de seguridad truchas. ¿Por qué, van a decir ustedes? ¿Por qué la diferencia? Unos contratan Prosegur y otros contratan Lince. No saben lo que es esa empresa. Tuve varios juicios contra ustedes. La diferencia es que la responsabilidad solidaria no corresponde contra el Estado. Si es una empresa pública, una empresa donde participa el Estado, no hay responsabilidad solidaria. El Estado no es responsable solidario de nadie. Entonces, como el Estado no se le puede aplicar el artículo 30, no importa muy poco. Contrata a la peor empresa, total, no le pueden extender responsabilidad en su contra. En principio, hay algunos que dicen que sí, pero en principio el Estado sabe que no responde. En cambio, el HSBC sí responde, y por ende va a contratar una empresa buena. Entonces, el punto es, si nosotros somos amplios con la solidaridad, generamos que las empresas se relacionen entre sí de forma saludable, que haya buenas empresas, ¿está bien? Así que bueno, esos son todos los supuestos que quería ver, pero me queda uno para ver que me importa, pero no son de los primeros supuestos, sino que es otro caso, que es el caso del artículo 225. Con este último cierro, que es bastante fácil. Ah, y les aclaro otra ¿Puedo cosa. hacerte una pregunta? Sí, aclaro una cosita respecto al artículo 30 que es súper importante. ¿eh? Por favor, esto es muy importante, que me olvidé de decir porque siempre es para el final esto. El artículo 30, si lo leen, se van a querer matar. Es un asco. Pero léanlo. Van a ver que no dice lo que les acabo de decir. Dice algo distinto. Pero lo que corresponde es lo que le acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que dice verdaderamente el artículo 30? Dice, el que contrate o subcontrate, perdón, el que ceda total o parcialmente el establecimiento habilitado a su nombre, coma, ejemplo, supuesto número 1, coma, o quien contrate o subcontrate parte de la actividad normal específica propia de su establecimiento, segundo supuesto, dice la ley, no dice será responsablemente solidario. Lo que dice es tendrá que controlar a la empresa subcontratada o la empresa cedida para que cumpla toda la ley. Te dice un choclo de todo lo que tiene que controlar. Y al final dice, si no controla, será solidariamente responsable. Entonces, alguno que lea el artículo 30 puede tener la equivocada idea de que si hay este vínculo que yo les dibujé con las pelotas, lo que tiene que hacer la empresa principal es controlar. Pero la realidad no es así. La realidad es que los jueces 100% es esto, es 100% unánime, los jueces todos consideran que la obligación de control es una obligación de resultados. De modo tal que si el trabajador tiene un incumplimiento y reclama y tiene derecho al reclamo y por ende tiene derecho a que se condene a la empresa tercerizada, automáticamente es porque se incumplió el control de la empresa principal y por ende responsabilidad solidaria. Es decir, jamás, nadie lee el control. Así que no vengan, por favor, a traer, si defienden a una empresa de estas, a traer las fotocopias de los recibos que ustedes dicen que controlaron, que le miraba los libros, me importa 3 cominos, a nadie le importa, ningún juez lo lee, ni lo vamos a leer jamás. Vamos, el chabón ya se creía juez. Lamentablemente la cuarentena lo falló, lo paró, pero ya va a salir. Y es un asco, así que nunca jamás crean que esta es una obligación de control, no existe. Ahora sí, terminé. Bien. El 30. Hay un estudiante, Matías, que consulta que no entiende bien la sociedad de responsabilidad limitada. Pero eso es societario. ¿Qué no entiende? Que me aclare la pregunta para él. Ok, la consulta. Es decir, que me aclare la consulta porque no me queda claro qué es lo que quiere preguntar. Ok, sí, más. Pero vamos a pasar para terminar a la responsabilidad que se da en los casos del artículo 225 a 228 de la ley. Súper importante. Para esta no vamos a usar las pelotas como siempre. Bueno, sí, vamos a usar las pelotas. Vamos a usar las pelotas. Pero distinto.
Porque en este caso, el caso del que vamos a hablar ahora, en estos últimos minutitos, no es tan difícil, es el caso de la transferencia de establecimiento. Pero lo vamos a dibujar distinto, lo vamos a dibujar con una línea de tiempo. Transferencia de establecimiento. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Básicamente lo que ocurre es que hay un empleador, vamos a denominarlo empleador 1, un empleador 1, que en determinado momento se cansa de la empresa, ya no tiene más ganas de seguir siendo el empresario de esa empresa. Entonces transfiere esa empresa, ese establecimiento. Empleador 2. Entonces, este es el típico ejemplo, el típico caso es el caso de la venta del fondo de comercio. Típico caso, venta de fondo de comercio. Lo podría ser cualquier otra figura jurídica porque la ley es muy clara con eso y dice, no importa cuál sea el acto jurídico que le dé origen, cuando se transfiere el establecimiento de uno a otro, ocurre lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el trabajador? ¿Qué hacemos con el trabajador? El trabajador era un trabajador que había contratado el empleador 1, sí. Pero, ¿qué pasa si se vende ese establecimiento? Si se transfiere el establecimiento. Y acá está, esto es muy importante. Lo que dice la ley es lo siguiente. Si se vende el establecimiento, el adquirente adquiere todas las obligaciones de los contratos. Se compra al establecimiento con trabajador y todo, por así decirlo. Es como te lo morfás con cómo está, con lo que está dentro. Entonces, por más que vos quieras y que pongas en la transferencia de establecimiento, pongas sin trabajadores, libre de deuda, lo que sea, la deuda te la morfás igual. Porque esta es una norma de orden público, así que no podés dejar de morfarte esta deuda. Cuando te compras el establecimiento, te lo compras entero, con trabajadores y todo. Y de hecho, al trabajador le corresponde que le mantengan los derechos derivados de la antigüedad. Así que el que compra se hace cargo del trabajador. Ahora fíjense la flecha, que me salió un poquito fea, pero fíjense la flecha es una flecha directa. ¿Por qué? Porque a partir de la adquisición, acá se produce la transferencia, a partir de la transferencia, el segundo empleador se convierte en el responsable directo. Y eso es lo que dice el artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces el responsable directo es el segundo empleador, el que adquiere el contrato. Ahora, como nosotros estamos viendo figuras antifraude, expresamente lo que ocurre acá es lo mismo. La ley deja una protección para el trabajador. ¿Y qué protección deja? La misma de siempre, la solidaridad. Entonces la ley dice que, ojo, el que vende, el transmitente, será responsable solidariamente. Y esto lo dice el artículo 228. Entonces, el 225 dice, el que adquiere se hace cargo, directo. Y el otro no se escapa, dice. El otro va a ser responsable solidario hasta el momento de la transferencia, por todas las obligaciones que se generan hasta el momento de la transferencia. No a las obligaciones posteriores, porque sería absurdo que este tipo que vendió quede ligado de por vida a la suerte de las obligaciones que pueden cumplir el segundo empleador, por ejemplo, acá. O sea, no tiene lógica. Obviamente que es solidariamente responsable hasta acá, hasta el momento de la transferencia. Y eso es así de simple. No puede haber demasiada duda con este caso. Salvo la siguiente. ¿Qué pasa si un trabajador lo despiden acá, pero sin embargo el trabajador que tiene, por el plazo de prescripción, tiene 2 años para iniciar juicio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si el trabajador que lo despiden acá inicia el juicio acá? Lo despiden antes de la transferencia, pero lo quiere cobrar después de la transferencia. Entonces la pregunta es, ¿el empleador 2 es responsable o no es responsable? Entonces, analicemos la situación y pensemos lo siguiente. Cuando el empleador 2 compró el establecimiento, ese trabajador ni siquiera estaba trabajando ya. Ya no era un trabajador. No adquirió ningún contrato, por así decirlo. Es cierto que había una obligación impaga, pero no había un contrato vigente. Entonces, ¿qué hacemos con ese trabajador? Entonces, esto se debatió mucho en la jurisprudencia, ¿no? Y estoy buscando el artículo para que lo leamos porque la jurisprudencia lo respondió muy mal. Esto se debatió mucho en la jurisprudencia. Algunos jueces decían, sí, es responsable, porque cuando vos comprás, te haces cargo de todas las deudas y está dentro de la debida diligencia de un comerciante. Y recuerden siempre que estos son comerciantes, por ende se presume que tienen habilidad para el comercio. Entonces, cuando vos comprás un fondo de comercio, se presume que sos un tipo inteligente cuando haces esa movida. No se presume que sos un pobre hombre común. Se presume que sos un tipo que va a comprar un comercio.
Y por ende que tenés que tener lo que se llama due diligence, la debida diligencia de ir y buscar qué deudas tenés, qué te estás comprando. ¿Qué te estás comprando, amigo? Eso es lo que tenés que ver. Entonces, básicamente, esa parte de la jurisprudencia dice, el tipo tendría que haber hecho las cuentas y ver si había algún trabajador despedido y que no le habían pagado o lo que sea. Es decir, ver cuáles son los potenciales riesgos de esta transacción. Due diligence. Y el empleador primero, entonces, de alguna forma, cuando vende algo que es un paquete, que puede tener problemas. Entonces el segundo que compra se tiene que hacer cargo de eso. Eso es lo que decía una parte de la jurisprudencia. Entonces los voy a complicar un poco más, ya que tenemos 8 minutos. Se lo voy a complicar un poquito más. ¿Qué pasa si este trabajador estaba en negro? Estaba en negro. Y después te hace un juicio un tipo que estaba en negro. O sea, por más due diligence que hagas, salvo que te pongas a tomar declaraciones testimoniales a los trabajadores de la empresa, por más due diligence que haga, ese tipo no figuraba en ningún lado. ¿Qué due diligence? ¿Cómo hacemos con esto? Entonces, el argumento del due diligence es mazo. Funciona mazo. Pero a mí no me gustan esos argumentos. A mí me gustan los argumentos jurídicos. Y hay una razón jurídica por la cual el segundo empleador sí es responsable. Pese a que parte de la jurisprudencia decía que sí, parte de la jurisprudencia decía que no, hay una solución correcta. La verdad, en el derecho no todo es discutible. Hay soluciones correctas. Que pueden ser soluciones que no nos gusten, pero son correctas. Entonces, ¿qué pasó cuando la mitad decía una cosa y la otra mitad decía la otra? Bueno, básicamente tuvieron que hacer un plenario. Y es un plenario muy importante que se llama Baglieri. Al principio de la clase yo les hice referencia a que un doctrinario muy importante, en ese momento era fiscal de la Cámara, había literalmente dicho que la ley de contrato de trabajo tenía una suerte de obsesión antifraude. Está obsesionada, casi como si fuera una enfermedad mental. Está obsesionada que el trabajador lo van a agarcar. Y esto es, el fiscal general lo dijo precisamente en este plenario. En el dictamen que hizo en este plenario dijo exactamente eso. La ley está obsesionada con el fraude. Entonces, por eso, siempre anda tratando de proteger de esta forma. Y entonces, la respuesta del plenario mayoritaria, principalmente usando el argumento del due diligence, pero la respuesta mayoritaria fue que sí es responsable el segundo empleador. Ahora bien, acá hubo un grave problema, un grosero problema. Cuando el plenario se planteó mal la pregunta. Recuerdan que en un plenario, básicamente, se hace una pregunta y los jueces tienen que responder por la que me está llamando, o puede ser súper importante, pero no puedo atender ahora, porque me corta el iPad. Entonces, hay una pregunta que se responde por la afirmativa o por la negativa. Entonces los jueces tienen que decir yo voto a favor porque considero tal cosa, o yo voto en contra por tal otra. Pero básicamente se formula la pregunta categórica. Entonces, alguien formuló mal esta pregunta. Dijo ese alguien, y esta es la pregunta del plenario Baglieri. Este es el plenario, Baglieri. Ojo con eso. Dijo ese alguien, ¿es responsable el empleador adquirente por las indemnizaciones correspondientes para un trabajador que había sido despedido antes de la transferencia? Hasta ahí vamos bien, pero acá se manda la cagada. En los términos del artículo 228. Entonces eso es una cagada. Porque en los términos del artículo 228, no. Es responsable de los términos del 225. Algún juez, y el propio fiscal, que no es ningún boludo, que de hecho fue el más brillante de ese fallo, sin lugar a dudas, dijeron, ojo, está mal hecha la pregunta. Es responsable, pero en los términos del artículo 225. Entonces vamos a terminar esta clase viendo por qué sí es responsable. Y lo vamos a hacer leyendo el artículo 225. Dice el artículo 225. En caso de transferencia, por cualquier título de establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones, las come todas, emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquellas que se originen con motivo de la misma. Entonces acá está el punto de la confusión. Fíjense ustedes. Acá está leer como el culo, la verdad es esa. Dice, pasarán al adquirente todas las obligaciones del contrato y dice que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia. Entonces la minoría del plenario dijo, mirá, este contrato no lo tenía al tiempo de la transferencia, había desaparecido, por ende no se pasó.
Pero esto es una burrada, pero ya no es una burrada jurídica, es una burrada semántica. ¿Por qué? Porque lo único que hay que leer es el artículo. Dice, de vuelta, pasarán al adquirente, escuchen, todas las obligaciones, femenino, plural, todas las obligaciones del contrato de trabajo, masculino singular, del contrato de trabajo, que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aún aquellas que se originen con motivo de la misma. Aquellas, femenino plural, se refiere a las obligaciones, no al contrato. Lo que tiene que estar vigente y lo que adquiere son las obligaciones. Y las obligaciones, por más que el contrato se extinguió antes, las obligaciones que surgen como consecuencia de ese contrato extinguido están vigentes hasta tanto alguien no las pague. Hasta tanto alguien no las pague. Lo único que termina la obligación es el pago. Es el pago. Así que las obligaciones que están vigentes pasan aún aquellas, dice, que el transmitente tuviera al momento, aún aquellas que el transmitente tuviera al momento de la transferencia. Entonces, las obligaciones pasaron. Y por eso, por el artículo 225, no por el 228, es responsable el segundo empleador. Y esa es la solución final. ¿Alguno tiene alguna duda de todo esto? Y con esto cerramos, que nos quedan 2 minutos. No dejo mucho tiempo al final porque en general tienen muy poquitas dudas. Ok, ¿Será hay que una duda. Muy buenas clases. Hay una duda en Facebook que dice, ¿y no rige la prescripción para el empresario? Sí, Me sí, refiero pero a si el trabajador pasa mucho tiempo más trabajando para el empresario 2. Sí, pero recuerden de no confundir, por favor, la prescripción con el derecho. Lo que hace la prescripción es agotar la acción, no el derecho. El derecho sigue vigente. Lo que se agota es la acción. O sea que si pasan 2 años, no va a poder reclamar porque derecho tiene, pero no tiene acción. Entonces, si va y reclama, hace un juicio, la parte demandada opone excepción de prescripción y dice, no, ya no puedes accionar. Esta obligación ya no la cumplo. Ya es una obligación natural, como se dice. No muere el derecho, muere la acción. Pero recuerden siempre que la prescripción es una defensa que debe oponer la obligada. Pero es una defensa. Si no opone la defensa, no la puede declarar el juez de oficio. Si vos haces un juicio 20 años después, y nadie opone la prescripción, el juez no puede declarar de oficio la prescripción y el juicio lo ganás. Porque derecho tenés, lo que no tenés es acción. Ojo con eso, no confundir caducidad con prescripción. Caducidad sí, caduca el derecho. Ahí sí. Otra. ¿Hay otra? Bárbaro. El que había preguntado por las sociedades dijo que se confundió la responsabilidad solidaria con sociedad de responsabilidad limitada. Pero bueno, era un no sé. concepto. En todo caso, esta Así clase que, queda grabada, así que si tenés alguna claro, duda la volvés a ver. exactamente. Esto va a quedar en nuestro Facebook. Así que, a ver, Facebook no queda ninguna más. Así que muchísimas gracias, Juan Otra, Martín. como siempre digo, Sí. gente, si tienen otras dudas, yo sé que muchos de ustedes están sin clases y lo que sea. De hecho, el otro día me cagaron a puteadas en una encuesta que hicimos, porque preguntamos, yo colaboro con 2 comisiones, en una comisión que no estábamos dando clases, dijeron, che, dejá de dar clases para la Centeno y venía a darnos clases a nosotros, la puta que te parió, literal. Entonces, porque era anónima. Vos pon una encuesta anónima y preparate para la violencia. Pero loco, no depende de mí. Si dependiera de mí, ¿o vos te parece que no me gusta dar clases? ¿A alguien le cabe alguna duda? Lo hago gratis en las 2 comisiones y también para la Centeno que me pide que colabore. Y yo lo hago de todo corazón porque me gusta. Solamente cobro un posgrado acá, ese posgrado paga bien. Pero el resto todo gratis. No es que lo hago, que gente de mierda. Tanto es así, incluso que en la otra comisión que sí damos clases, yo me creé una página de YouTube que les recomiendo que la vayan a ver, porque si tienen algún tema que no le dieron clase, que no les quedó claro, hay videos de clases en vivo, hay videos que no son clases en vivo, pero son videos míos dibujando, así que les puede llegar a servir. La página se llama Derecho al Trabajo en Cuarentena, es fácil, Derecho al Trabajo en Cuarentena, y ahí tienen clases en vivo y demás, así que puede ser que les sirva, ¿está bien? Así que ojalá que les ayude, por si no le están dando clases, por ahí les pueda dar una mano. ¿Mm? Así que bueno, si está todo claro. Muchísimas gracias y feliz día del docente universitario. ¿En serio? Bueno, no sabía, no me acordaba. Muchas gracias. Así que muchas bueno, gracias, nos vemos. Saludos. Nos vemos la próxima. Y bueno, muchas gracias. Chao. Adiós.